Buenas tardes, diputadas. El acta de la sesión 69 se da por aprobada por no haber sido objeto de indicaciones. El acta de la sesión 70 queda a disposición de las señoras diputadas. La señora secretaria dará lectura de la cuenta. Buenas tardes, se han recibido los siguientes documentos. Un correo del presidente nacional de la ANEF por el cual solicita ser recibido de manera urgente por la comisión con el objeto de exponer su posición y la de quienes representa respecto de las 40 horas en los servicios públicos. Se ha recibido una carta de la diputada Sofía Cid Versalovich mediante la cual solicita que la comisión pida que le sea remitido para su conocimiento el proyecto de ley que modifica el decreto ley número 321 de 1925 para negar el beneficio de libertad condicional a los condenados por los delitos de violación, violación con homicidio, parricidio y femicidio, con la excepción que indica, registrado bajo el boletín 12.808-07, el cual se encuentra radicado a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento desde el 18 de julio del 2019. Recuerde que este proyecto surgió en su momento como respuesta al aumento de situaciones de violencia contra la mujer. Se ha recibido una carta de las cofundadoras de la Fundación Yo Quiero Estar, por la que explican que frente a una alerta sanitaria por virus respiratorios en el país, se aplicaría la ley de conciliación de la vida laboral y familiar, pero lamentablemente esto es aplicable al sector privado. En cuanto al sector público, lo que correspondería sería aplicar la ley 21.391 de teletrabajo en alerta sanitaria, que agrega en el Código del Trabajo el artículo 206 bis, dentro de las normas de protección a la maternidad, paternidad y la vida familiar. Por lo anterior, solicitan oficiar al Ministerio del Trabajo y al Ministerio de Salud para que emitan un pronunciamiento en cuanto a si estamos en una alerta sanitaria, para que las personas que se encuentran en la hipótesis del artículo 206 bis puedan hacer uso de su derecho. Se ha recibido un correo de Gabriela Rosero, jefa de oficina de ONU Mujeres en Chile, por el cual solicita la colaboración de la Comisión en el desarrollo de un estudio sobre los efectos de las tareas de cuidados en los cargos de representación en el Poder Ejecutivo y Legislativo a nivel nacional, regional y local, a través de una encuesta anónima que llegará a sus correos electrónicos. Finalmente, se ha recibido una excusa de la DIPRES, que no podrá participar en la sesión de hoy, pero está disponible para hacerlo la próxima semana para el tema del teletrabajo. Eso es todo, Presidenta. Con respecto a lo de DIPRES, hoy día la directora me escribe un mensaje, primero excusándose porque está enferma. Me dice que tiene listo lo que va a entregar. Entiende que es de preponderancia política, que es un tema que se está implementando y le gustaría estar en las mejores condiciones para hacer la presentación. Y siente que se puede desaprovechar la oportunidad si es que viene en malas condiciones. Por ende, yo le digo que lo dejemos para la semana siguiente, pero que me confirme, me dice que sí y que viene con muchos datos y que no son cosas generales, sino específicas. Así que yo le digo que la próxima semana y habíamos pensado también las invitadas de usted que fuesen todo el punto de teletrabajo en el sector público y dedicarnos a eso particularmente. Diputada, abro ya la palabra. Presidenta, sobre la cuenta. Sí, la diputada Marta, la diputada Erika y después la diputada Tello. Pero sobre la cuenta. Sobre la... Sí. Sobre la cuenta. Sí, Presidenta, gracias. Bueno, saludar a todas las que están en la comisión, muy buena la comisión, muy concurrida, saludar a la ministra también. Sí, efectivamente, manifestar lo que la agrupación Yo Cuido ha enviado en la carta, porque efectivamente nos entramos a la época de invierno donde los virus respiratorios ya sabemos que causan estragos en los menores y lo sufren tanto los menores como las madres cuidadoras en sus lugares de trabajo, y también estas alertas sanitarias que han dado pie a distintas modalidades de conciliación. Lo importante es que podamos tener desde el Ministerio del Trabajo y la ministra del Ministerio de Salud la certeza de cómo va a operar estas distintas alertas. Ese es un punto, Presidenta, y que tiene que ver también con el segundo punto, que es el tema del teletrabajo, el cual hemos estado monitoreando desde la comisión. Yo, Presidenta,
le propondría tal vez a la comisión que pudiésemos invitar a las agrupaciones de trabajadores, tanto a la mesa como a algunos movimientos como Mumuset, que están por el teletrabajo en el sector público, para recoger primero lo de los usuarios, cosa que podamos tener un insumo cuando nos exponga DIPRES de los datos que ella tiene, para poder hacerle las preguntas en base también a lo que las agrupaciones y usuarias del sector público nos manifiesten. Me parece que pudiésemos tener también un mejor rendimiento en la comisión. Gracias, presidenta. Gracias, presidenta. Yo, en el mismo punto de la diputada González, es súper importante que podamos abordar este tema, yo creo, con rapidez, porque se viene el invierno, ya hay grandes porcentajes de enfermedades respiratorias, sobre todo en niños y niñas, por lo tanto, creo que es un tema que no podemos dejar pasar. Y por otro lado, en la cuenta usted, hay un escrito del presidente de la ANEF que solicita que sea recibido. Entonces, también para que podamos acordar recibirlo a la brevedad. Muchas gracias. Acordamos, como hay una excusa de la directora, pensábamos con la secretaria incluir a la ANEF en ese punto. Nos daríamos 40 minutos para cada tema, para así entre 30 y 40 minutos cada tema. Porque hoy día la comisión está bien concurrida, tenemos invitadas para que todas puedan hablar. Entonces dejaríamos 35 minutos en cada tema y a la NEF en el último, donde era la directora Javiera Martínez. Diputada Tello. Tema varios. Hay que tomar acuerdo sobre la próxima semana, que vamos a invitar lo que puso la diputada González y los oficios se van a mandar en el Ministerio del Trabajo de Salud como querían. Tenemos que tomar el acuerdo sobre la solicitud de la diputada Marta González y los oficios que nos está pidiendo, y también escuchar urgentemente a la ANEF. Perfecto. Voy a ofrecer la palabra sobre puntos varios, pero muy acotadamente. Buenas tardes a todas, a todos. Presidenta, cortito, solamente quería pedirle la posibilidad, si bien ya se tomó el acuerdo para recibir la próxima semana a las personas que estaban pendientes por el tema del teletrabajo, también recordar que tenemos una invitación vigente a Camila Negrete, que es de Apecho Chile, que también lo acordamos hace 2 semanas, para ver si podemos también hacer un espacio ahí y poder concretar eso. Gracias. Diputada Marta. Sí, presidenta, yo tengo 2 solicitudes que por su intermedio, presidenta, me dicen que los hagamos llegar a la comisión. Que un caso ya lo había expuesto la semana pasada, que es el caso de Gabriela Jiménez, que ella ha tenido un tema de acoso en la Dirección General de la Aeronáutica en la comuna de Cerrillo, y ella nos pide poder venir a exponer su caso para poder manifestarlo y poder tener orientación y apoyo frente a ese tema. Y otro punto también, la señora Scarlett Margot Watson también manifiesta un tema de acoso laboral que está sufriendo, y también nos pide a la comisión que pueda ella exponer su caso. Así es que, presidenta, dejo esas 2 solicitudes. Y también vuelvo a reiterar, si es que usted lo estima bien, presidenta, con la comisión, poder citarnos en otra oportunidad para el tema de la audiencia y no entorpecer el tema legislativo. Gracias, presidenta. Bueno, vamos a pasar a la orden del día. Diputada Mix. Gracias, presidenta. Saludar a la ministra, a la subsecretaria. Y me quedé con la duda si es que se envió el oficio a la mesa respecto del cambio de comisión del proyecto. ¿Se rechazó? ¿Cuándo se rechazó? ¿No podríamos insistir, presidenta? Que saliera de trabajo y se viniera para acá, el de los días de extender una modificación al Código del Trabajo. El proyecto que conversamos la otra vez respecto de los exámenes preventivos. ¿Ah?
Eso. ¿Podríamos insistir, Presidenta? ¿Será posible? ¿Les tinca? ¿No perdemos nada? Eso. ¿Lo puedo recordar, Presidenta, de qué proyecto era? ¿Puede ser? El 8 de abril claro, se rechazó la solicitud que nosotros habíamos mandado para que se remitiera a esta comisión el proyecto que modifica el Código del Trabajo con el propósito de ampliar el permiso laboral para la realización de exámenes de medicina preventiva. Se rechazó en la sala. Entonces, y para verlo el lunes para mandarlo a cuenta del lunes de la próxima semana, ¿sí? O sea, para que estén para la votación. Ya. Llegamos al acuerdo respecto a la solicitud de la diputada Mix. Presidenta, solo que me queda una duda con el proyecto de la diputada Sofía Cid, que está pidiendo, pero tengo la duda cuál proyecto era. Es que no sé si lo leyó en la tabla. Está en la cuenta. Ya. ¿Y ese será posible que lo podamos...? Lo buscamos al tiro, para saber cuál es. Es el que modifica el decreto ley 21 de 1925 para negar el beneficio de libertad condicional a condenados de delitos de violación, violación con homicidio, parricidio, femicidio. Está en Constitución. Está en Constitución. Sí, lo podemos pedir, es que soy presidenta, lo podemos pedir para que se pueda ver acá. Eso es lo que está pidiendo, se lleguemos al acuerdo, porque vamos a hacer la misma solicitud desde la medicina preventiva y... Ya. Entonces tomamos el acuerdo de la solicitud de la diputada Cid. Ya, en honor al tiempo vamos a tener que reducir en vez de 40 minutos por tema, sino 30, porque ya son las 15:23. Entonces, le preguntaba a la secretaria si es que metodológicamente podíamos analizar el proyecto 30 minutos, lo que quede para la semana siguiente, si es que no lo vemos entero, para poder pasar al punto número 2, que es el que solicitó la diputada Erika Olivera. Voy a leer la tabla y la orden del día. Votar la idea de legislar el proyecto de ley iniciado en moción de las diputadas Bello, Bravo, González, Mix, Morales, Olivera, Tello y Veloso, que modifica el Código del Trabajo para otorgar un permiso laboral por menstruación dolorosa. Vamos a estar hasta las... sí. Sí. ¿Y aquí qué pusimos? Perfecto. Particular. Vamos a estar aquí hasta a las 15, como hasta 10 para las 4. ¿Secretaria? Vamos a ser bien estricta con el tiempo para que todas puedan, porque tenemos hartas invitados. Diputada. Sí. Disculpe que interrumpa, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, me dijeron que ya vieron el punto. Quería agradecer a la Comisión de que vamos a solicitar que este proyecto venga para acá porque en Constitución no va a avanzar. Y obviamente todos los abogados me han dicho que, claro, que se están pidiendo no beneficios y que eso pasa por sobre otros delitos. Y bueno, la explicación yo la entiendo, pero creo que nosotros tenemos que ir avanzando más en eso. Yo en esta carta coloco varios casos de personas que, estando con beneficio carcelario, cometieron homicidios, violaciones y cosas horribles. Entonces yo creo que tenemos que detener esto y creo que la Comisión de Mujeres es la que nos puede ayudar. Así que muchas gracias por haber aceptado la solicitud. Ahí, diputada Sofía, bienvenida a nuestra comisión. Comentarles que nosotros siempre vamos llegando como a los acuerdos, porque acá habemos varias comités distintos, distintas corrientes políticas. Sin embargo, siempre intentamos como conversar con nuestros comités para que se dé la mayoría y se apruebe por unanimidad pasar los proyectos. Ahí le pedimos, ¿es de tu mismo comité? Sí. Perfecto. Entonces el Comité Renovación Nacional estaría apoyándonos y si todas llegamos al acuerdo, llegamos a consenso. Sí, para que lo vea en la sala. Bueno, ahí sería interesante, Presidenta,
yo quisiera pedirle a las integrantes que por favor puedan leer la carta, porque yo ahí pongo los antecedentes y el historial. Está el caso de Ámbar, está el caso de Susi, Marina y Catalina en la región de Atacama. Ministra, no la había visto, disculpe. Entonces creo que sería interesante también que ustedes ahí lo puedan también socializar con sus comités para que nos permitan este cambio. Muchas gracias. Para su tranquilidad ya tomamos el acuerdo y el lunes la Secretaría enviaría este proyecto y otros que estamos solicitando que se vean en esta comisión. Muchas gracias. Secretaria, demos paso a la votación. Ya, tenemos en el comparado que está a disposición. Hay indicaciones que han sido presentadas. La primera es la indicación de la diputada Bello, Tello, Mix, Pérez y Bravo, donde propone sustituir el título del proyecto por el siguiente: proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Educación con el objeto de otorgar permiso por menstruación dolorosa. Ello porque dentro de las indicaciones que se han presentado hay una modificación a la Ley General de Educación que no estaba contemplada inicialmente en el texto del proyecto. Voy a solicitarle a la Secretaría por su intermedio, Presidenta, que me ponga el nombre, porque hay 2 diputadas Bravo en la Cámara. Por favor. Gracias. No, porque la ministra está para el punto 2. Pero a lo mejor podrías... ¿Puedo pedir la palabra? Sí. Saludar a la ministra, a todas las diputadas presentes. Yo tengo dudas con la admisibilidad de este proyecto y por eso yo pensé que iban a venir el gobierno a patrocinarlo. Me gustaría preguntarle a la ministra por su intermedio, Presidenta. Y en caso de que el gobierno no patrocine este proyecto de ley, por temas ciertos de modificaciones en temas de seguridad social, por lo que yo creo que es inconstitucional y que por lo mismo se requiere el patrocinio del gobierno. Y si no, me gustaría pedirle a la secretaria su opinión respecto a si es o no constitucional este proyecto sin el apoyo del gobierno. Gracias, Presidenta. Bueno, recordar que esta misma pregunta y esta misma discusión la tuvimos hace varios meses atrás, donde me recuerdo que desde la Secretaría analizamos esta situación y llegamos a la conclusión de que el examen de admisibilidad ya se había hecho al momento de la presentación del proyecto, que la Secretaría correspondiente había hecho la admisibilidad y de esa manera había llegado acá a la comisión, y la duda que había era respecto del permiso o la licencia médica a propósito de una necesidad de patrocinio. Entonces, recordar que eso ya lo habíamos conversado y ya se había superado, digamos, en la discusión, como para recordarlo. Eso, gracias. No se preocupe. Lo importante es que no me cambie el nombre. Preferible que no me lo diga, pero lo importante es que no... Saludar a la ministra y a las diputadas presentes. Yo tengo una duda respecto de la admisibilidad de las indicaciones presentadas y la ampliación al contexto educacional. Si le pudiéramos preguntar a la Secretaría. Solo para tener esa claridad antes de la votación. Bueno, en opinión de la Secretaría, las indicaciones estarían dentro de la idea matriz, porque está dentro de los fundamentos del proyecto, hay una referencia al tema de educación. Entonces, lo que pasaba originalmente era que había una fundamentación, pero no tenía su correlato en el texto propuesto, en el texto legal. Entonces, esto viene como complementar en línea con la fundamentación. Así que, a juicio de nuestro, está dentro de la idea matriz una modificación a la ley en ese sentido. Sí, tengo una duda, Presidenta, porque en el fondo la indicación habla de la Ley General de Educación. ¿Y qué pasa con la educación superior?
No sé si la considera dentro de la Ley General de Educación. Presidenta, es que tengo la duda, porque yo no habla de la Ley General de Educación, pero por lo mismo no sé si considera la educación superior. Yo presenté una indicación, pero que no sé si la podemos leer o vamos a continuar con lo que usted presentó. Es la 2, ¿cierto? Es que estamos la indicación de la número 1, que habla en el fondo, sustitúyese el título del proyecto por el siguiente proyecto de ley que modifica el Código del Trabajo y la Ley General de Educación con el objeto de otorgar permiso por menstruación dolorosa. Entonces mi indicación va, pero de manera complementaria a lo que usted indica acá. ¿Ya? Pero no sé si la podemos leer. Leámosla, pero es la número, lo que le pregunto. No, porque la acabo de entregar. Perfecto, entonces leámosla, leámosla. La acabo de entregar. Es que como no, porque es solo la Ley General de Educación. Tenemos dudas respecto de, dice incorporar un nuevo numeral. ¿Cómo sería en la práctica? El número es única. Porque Numeral único. No, artículo único. Artículo único. Sí, en el fondo el artículo único. Es que artículo No, único está en el acá. fondo, sí, lo que pasa es que el artículo único, si es que incorporan la Ley General de Educación, bueno, va a ser 2 artículos. Uno que va a modificar el Código del Trabajo, otro que va a ser de la Ley General de Educación. Y este sería un nuevo artículo. Esa es la primera duda. ¿Dónde está el Rodrigo? Esa es la primera duda. Sí, Rodrigo, pero esto no tiene que ver con Es solo una precisión que la presidenta, por su intermedio, la Ley General de Educación se refiere a todos los niveles educativos, pero solo genéricamente a el de educación superior, la ley que establece las normas para la ley para la educación superior en todas sus modalidades es la Ley 21.091, que es la ley que crea el sistema de educación superior. Sí, presidenta, mire, yo creo que hoy día, como bien dijo usted al principio, tenemos muchas invitadas, audiencia. Yo propongo a la comisión que dejemos el proyecto para la siguiente sesión, para poder arreglar la indicación, porque yo creo que sí es importante que esté considerada la educación superior, y también para aclarar las dudas que tenemos respecto de la admisibilidad por las nuevas indicaciones, porque a mí también me produce un poco de duda, porque son indicaciones nuevas, entonces para poder estudiarlas con más calma, por favor. Gracias. Diputadas, siempre ha estado el ánimo de fortalecer los proyectos. Yo leí casi todas las indicaciones y todas van en la línea de, uno, mejorar el proyecto. Creo que tenemos al menos 3 ideas puntuales, que sea siempre con más que un certificado, es con un examen médico, que incentive el chequeo médico. Ahí tenemos algunas diferencias muy mínimas con la diputada Baize respecto a si es 1 o 3, pero creo que vamos en la línea correcta, vamos en la línea de mejorar un proyecto. También la diputada Carla Morales me pide que podamos incorporar su indicación, tomando en cuenta entonces también lo que nos plantea la diputada Erika Libera, de poder generar la mejor indicación. Sí, esto es para que esto avance de una manera muy efectiva. También tomando las dudas de la diputada Marquesi, que son válidas, estamos abiertas a aquello, y como tenemos hartos invitados, y tenemos a la ministra, y tenemos a las subcitadas, tomar el acuerdo para replantearnos esas indicaciones y volver a estudiarlas. ¿Les parece? Yo tengo una duda. Diputada Natalia Romero. Tal día por mi madre. Tiene todo perdonado, presidenta. No se preocupe, tiene todo perdonado. Oiga, ¿vamos a ampliar el tiempo para presentar indicaciones? No, solo como lo que ya llegó. Sí, pero si hay que modificar la indicación, por eso pregunto. O sea, porque si es así, votamos ahora. Si la ampliación del plazo es para modificar la indicación, a poder agregar indicaciones o estudiar las que están.
Siempre están las posibilidades de indicar. Diputada Morales, plantee... Presidenta, sí. No, solamente, diputada Romero, tiene que ver con la posibilidad de poder entregar la indicación que yo acabo de hacer ahora y con, evidentemente, desarrollando mejor la idea de la indicación de lo que ustedes también tienen, ya han presentado. Entonces, solamente en ese contexto poder atrasar la discusión, verla la próxima semana, pero plasmando obviamente todas las opiniones de todas en la mesa, pero tiene que ver con eso, con poder consensuar mejor, que quede una buena indicación y que finalmente incorpore todo lo que yo he planteado, lo que ustedes han planteado también. Y no ahí, tiene que ver con otra siempre cosa vamos a poder indicar... Sí, y se puede a lo mejor también poder ingresar más indicadores, no lo sé, eso tiene los tiempos, yo desconozco un poco eso, pero se pudiese quedar abierta para poder, lo que dice la diputada Romero, que ingresen más indicaciones hasta que se vote. Fijar plazos para indicaciones en general tiene que ver con que nosotros podamos armar un comparado y para que ustedes tengan a tiempo la información. Pero en estricto rigor, indicaciones pueden presentar hasta que se someta a votación el artículo. O lo que sea. Sí, así es. Entonces, vamos a... Sí, pues que nos desordenamos. La idea es que podamos tener en un plazo de forma y fondo para que todos podamos tener este comparado y poder ir leyendo. Pero sobre la consulta de la diputada Natalia Romero, tenemos hasta que se vote, podemos generar indicaciones. ¿Se tomamos el acuerdo? Perfecto. Ya, vamos a seguir con el punto número 2, que es analizar la diputada Baice, ¿sí? ¿Sí? Antes... Bueno. Muchas gracias, Presidenta. Yo solo quería, a través de su intermedio, creo que para que el Ejecutivo pueda evaluar correctamente la iniciativa, a propósito de lo que señalaba la diputada Berkesi por su intermedio, es que en la moción establece que el propósito, en sus primeras páginas, el propósito del proyecto es que las mujeres y menstruantes puedan presentar una licencia por menstruación dolorosa. A este respecto hay que recordar que hay una distinción en el Código del Trabajo entre lo que es una licencia y lo que es un permiso. Y un permiso es una cesación de prestación de servicios por una causa determinada que puede ser remunerada o no por el empleador. Por ejemplo, una cesación de prestación de servicios que es remunerado es, como refería hace un rato la diputada Mix, el examen de medicina preventiva, el permiso para el examen de medicina preventiva. Y por lo tanto, para determinar la posición del Ejecutivo, eso es importante relevarlo. Mientras que la licencia, tal como usted bien señalaba, Presidenta, es un documento extendido por un médico, un cirujano, una dentista o una matrona que acredita la incapacidad de un trabajador temporal, digamos, para poder trabajar, indica días de reposo total o licencia. Ahí nos parecía importante señalar, dado que sí, por supuesto que hemos analizado el proyecto, que si lo que el proyecto pretende es establecer un derecho a presentar licencia, tal como entiendo a partir de la inclusión de... Ya, permiso, pero a propósito, es importante revisar la normativa existente entonces en la Ley General de Educación y en la ley que crea el sistema de educación superior, porque las cuestiones que son conducentes a poder obtener permisos tanto en etapas de investigación como en procesos de matrícula común, sí tienen que ver con licencia, no con permisos, son de naturaleza distinta. Y en ese sentido, nuevamente bajo el supuesto de que el proyecto pretenda establecer un permiso, habría que establecer la cantidad de días. Y en ese sentido, homologando respecto a la discusión respecto a las licencias se pagan desde el cuarto día, si es que el periodo de licencia es inferior a 11 días, de manera que el periodo establecido por el proyecto, a saber de 1 a 3 días, que es, digamos, el periodo acostumbrado, no cubriría. Y esto es algo que debe ser definido en la medida en que se considera como un permiso laboral. Lo segundo que queríamos señalar es que si el proyecto pretende es un permiso, cosa que ya señalaba, hay que revisarse en virtud como de las regulaciones administrativas del sistema educativo, debe determinarse si es que es uno o no un permiso remunerado y quién cubrirá la remuneración del periodo, porque por un lado eso puede arrojar gasto fiscal o por otro lado puede ser con cargo al empleador. De ser cargo del empleador sugeriríamos que es necesario escuchar la opinión del sector privado.
porque podríamos estar creando con buenos fines otra cortapisa de contratación. Y otro elemento importante que queríamos señalar es que la menstruación dolorosa suele estar relacionada con la existencia de una patología base, que es la endometriosis. Y al respecto, eso sí es algo que hemos estado trabajando desde el Ejecutivo y que tiene que ver con que la endometriosis, tanto la incapacitante como la leve, está siendo parte de las nuevas prestaciones priorizadas para ser incluidas en las garantías explícitas de salud. ¿Por qué? Porque una detección temprana impide una menstruación dolorosa incapacitante, sino que también es un factor relevante de prevención del cáncer cervicouterino y también del cáncer de la pared endometrial, exactamente. Y en lo que actualmente, la etapa en la que aquello está, con fecha al mes de febrero, es que estaba en la estimación de demanda posible dentro del sistema de salud y que eso se está realizando mediante un estudio que ya está licitado y adjudicado para la Facultad de Medicina de la Universidad del Desarrollo. Actualmente también está en estado de estudio la valorización de las prestaciones y finalmente el estudio de verificación del costo anual por paciente, que es lo que permite, en el fondo, el informe final de FONASA que permite que ingresemos una nueva patología GES, que digamos sería la patología base que podría conducir a este permiso. Entonces, eso era respecto al punto de fondo, pero a propósito de que se van a considerar nuevas indicaciones, con mucho respeto, Presidenta, yo sugiero que se puedan evaluar aquellas definiciones porque también son muy relevantes para el Ejecutivo respecto a cómo prosigue la tramitación de este proyecto. Solo plantearles que al menos lo que nosotros pudimos conversar con ginecólogos es que efectivamente puede ser menstruación dolorosa, la endometriosis, pero también está la dismenorrea, que es efectivamente al problema que quizás estamos llegando. También usted, diputada Morales, puntualiza algunos como piso, no recuerdo bien, dolor que piso pélvico, otros trastornos menstruales que no efectivamente podrían ser una endometriosis, pero así todo podría ser una situación muy incómoda para el trabajo en particular. Entonces, quedamos en que tenemos una semana más para poder analizarlo con estos datos que usted también nos entrega. Muy interesante sobre todo lo del GES, que creo que ahí podríamos tal vez hincar el diente también, es como para darle más fuerza también al Ejecutivo respecto a una cuestión súper que nos importa. ¿Alguien más que había pedido palabra? Primero diputada Bravo y después diputada Natalia. Solo una consulta, Presidenta. Cuando estábamos discutiendo en general el proyecto, ¿se le invitó a la ministra? Sí, le damos al Ejecutivo. Pero cuando recién ingresó. Sí. Ya, porque habría sido ideal en lo que estamos escuchando ahora, que lo hubiéramos escuchado antes de votar en general. Yo siento que tienen solo 2 minutos cada uno porque estamos fuera de tiempo. Muy breve. A ver, yo tengo la impresión de que esto sí lo escuchamos. Y lo escuchamos de la Superintendencia de Seguridad Social, que planteó precisamente esto, que fue algo que nosotros reiteramos, ¿se acuerdan?, en la discusión anterior, y que tenía que ver con el patrocinio del gobierno al proyecto. Porque en definitiva, el permiso que se está pidiendo es un permiso de salud. Independiente de a dónde se extienda, comparto plenamente el análisis que hace la ministra, porque si bien vamos en paralelo a la ley de endometriosis que está discutiéndose, ¿no es cierto?, en otra comisión, acá lo importante es que si vamos a otorgar en el Senado, si vamos a otorgar, ¿no es cierto?, el permiso, independiente de los días que sean, porque las patologías actúan de manera distinta en cada persona, leyendo las indicaciones que dice baje de 3 a 1 o manténgalo en 3, y ahí se nos va a generar una discusión. Ese es un criterio médico el que debe prevalecer. Ahora, el problema es, efectivamente, lo que dice la ministra, se pagan desde los 8 o 4 días en adelante, ¿no es cierto? Y probablemente te den 4 o probablemente te den 3, ¿no es cierto? Sí, pero debiera haber, ¿no es cierto?, una salvedad para que este tipo de patologías que ya están, que ya tienen esta denominación, bueno, tengan el pago
a través del sistema que corresponda, pero el análisis que hace la ministra lo hicimos en la discusión anterior. Entonces, si la próxima semana vamos a estar discutiendo los días de un permiso, que además va a quedar a merced del lugar donde tú trabajes al final del día. Entonces, a mí me parece que yo soy emocionante el proyecto, por lo demás, lo tengo firmado, así que, pero si el gobierno va a poner, lo va a patrocinar, bueno, mucho mejor, ya estamos hablando de un beneficio totalmente distinto. Pero habría que tener esa claridad, que fue lo que nosotros consultamos la semana pasada, y ya que está la ministra acá, preguntarle cuál es la voluntad del ministerio. Muchas gracias. Y saber si podemos tomar el acuerdo de tener expositores la próxima semana, porque hay que tomar el acuerdo ya que estamos acá en la comisión. Muchas gracias. Diputada Mix tiene la palabra. Gracias, presidenta. A mí me parece del todo razonable darle una vuelta, entendiendo que el objetivo es que saquemos algo que sirva, ¿no? Que no se transforme en un instrumento que no se pueda aplicar. Pero además, nosotros incorporamos en la discusión el tema educacional también pensando en las alumnas, no solo en el equipo docente, digamos, porque también ahí les va a regir otra lógica, y lo hablábamos recién, el código de trabajo, dependiendo la calidad contractual. Pero yo sugeriría, porque le preguntaba a la ministra para cuándo más o menos podría estar el estudio terminado respecto a la incorporación de esta patología en el GES. Me hablaba del mes de octubre, que podría estar recién terminado el estudio. Todavía tenemos plazo, quizás podíamos esperar, entiendo que hay harta ganas de avanzar en la iniciativa, pero que efectivamente ese permiso, que es menor de 4 días, lo pueda obtener esa mujer trabajadora sin el cuestionamiento del empleador, que esa es la lógica que tiene que buscar esta comisión, a menos que decidamos solo encaminarlo en el ámbito educativo y le aseguremos a las estudiantes que no van a tener problema con una prueba, con un certificado, con una exigencia médica, que no es menor, porque quienes padecemos de algún dolor no aparece de un día para otro. Generalmente, si empezamos a recordar que cuando tenía 11, cuando tenía 12, cuando tenía 16, que me dolía y yo no sabía cómo explicarlo, ¿no? Que a veces el ovario, que a veces no sé qué. Entonces, quizás también darle una vuelta en el sentido de pensar en las alumnas, independientemente de la edad, que aquí ya no entra el empleador a jugar, pero sí, efectivamente, como el objetivo es resguardar la salud de esa mujer adolescente, es que también le podamos dar una vuelta incorporando desde el título también esta mirada mucho más amplia respecto de este proyecto. Solo eso, me parece que sigue siendo interesante, pero para que termine siendo interesante y útil, démosle un poquito más de tiempo, eso nada. Diputada, no voy a poder seguir dando la palabra porque habíamos acordado que íbamos a dar 40 minutos y 40 minutos y ya estamos pasados, van a ser las 4 y nos va a quedar 1 hora para hablar con las deportistas y hablar con la NEF. Así que seguimos la próxima sesión con el tema. Vamos a tomar lo que nos plantea también la diputada Marta González respecto a invitados en una sesión y proyectos de ley en la otra. Así que voy a tener que cortar el tema porque si no vamos a seguir. Yo sé que el tema es controversial, sin embargo necesitamos escuchar a las deportistas y en eso me había comprometido también con la diputada Olivera. Me imagino que las deportistas no tienen todas las semanas para venir, como los ministerios quizás que tal vez pueden tener un poquito más de flexibilidad. Así que vamos a pasar al punto 2. Analizar las problemáticas que afectan a las mujeres deportistas por falta de recursos, apoyos y herramientas para compatibilizar la maternidad y el deporte. Para tales efectos se encuentra invitada la ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Antonia Orellana Guarelo, la subsecretaria de Deporte, Antonia Illanes Riquelme, y las deportistas María Fernanda Valdés París y las señoritas Natalia Ducó Soler y Analía Fernández Canales. ¿Estamos bien? Perfecto. Primero que todo, muchas gracias, bienvenida. Son solo 2 deportistas, ¿cierto? Sí. Natalia y Fernanda. ¿María Fernanda o Fernanda? Fernanda nomás. No sé si tienen, ¿quién va a partir? ¿Alguna de las dos? Diputada, ¿usted quiere contextualizar quizás? La diputada va a contextualizar y sigue Fernanda y Natalia.
Muchas gracias, Presidenta. Agradecer a Natalia y a María Fernanda por visitarnos hoy día a esta Comisión de Mujer y Equidad de Género, también a la Ministra y a la Subsecretaria por hacerse presente. Y bueno, Presidenta, como yo lo he expuesto en otra oportunidad a esta comisión, en el mundo del deporte tenemos hartos vacíos todavía, hartas falencias, y dentro de ello está todo lo que está relacionado a la maternidad y paternidad. Las deportistas de alto rendimiento y los deportistas de alto rendimiento llegan a un momento en que también quieren desarrollarse en la vida familiar, ser madres, ser padres, y es ahí donde muchas veces encuentran algunas dificultades, porque si bien deciden ser mamá, en el caso de Natalia y María Fernanda, las dos son mamá. Analía, tengo entendido que venía en camino, que también es mamá, y en el fondo se van viendo con algunas dificultades cuando tienen que volver a la competencia, con la falta de espacio, con la falta de políticas públicas también, que lo hemos conversado en esta comisión. Por lo tanto, ese fue el sentido de la invitación, de poder escucharlas, poder escuchar la vivencia y la realidad que tienen hoy día, que viven los deportistas en nuestro país, en ese ámbito, en la vida familiar, en todo lo que toda persona quiere también desarrollar, que es ser familia, hacer familia. Eso, Presidenta, así que yo no tomo más tiempo para que podamos escuchar a nuestras invitadas. Muchas gracias. ¿Fernanda? ¿Con el micrófono? Sí, y es ese, perfecto. Bueno, quiero dar las gracias de la invitación a la diputada Erika. Les voy a contar un poquito mi historia. Yo hace 1 año, 11 meses fui mamá. Tomé la determinación por una lesión que me dejó fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio, donde éramos opción clara a medalla. Fui mamá y al encontrarme, al volver al deporte, que era lo que queríamos hacer, me encontré con muchas barreras. Que lo primero fue nuestro sistema PRODAR, que es la beca donde nos pagan, dice que tienes 6 meses para poder volver a entrenar, los primeros 6 meses, pero mi deporte y 1 año 89 días para presentar la primera competencia de revalidación de medalla. Mi última medalla fue ganar un mundial, por ende la revalidación era medalla de oro en un mundial, y me encontré con la información que en 6 meses yo no iba a poder revalidar una medalla, obviamente. O medalla de oro en un mundial es súper difícil. Nosotros estuvimos trabajando meses y meses para una medalla de oro en un mundial, y encontrarme con una revalidación así a 6 meses, yo dije, bueno, tomé la determinación y dije, voy a partir antes entrenando. Mi hija tenía 1 mes de nacida y yo la llevaba al gimnasio. Bueno, hay fotos, hay imágenes donde yo le pedí permiso a mi entrenador para poder llevar a mi hija e instalé, no sé, la cuna. O sea, no tenía la cuna, tenía el coche, tenía después el corral y fue creciendo y parecía guardería. Yo feliz de poder presentarle a ella mi mundo, pero efectivamente Erika me dio un punto donde yo dije, no lo tomé de esa manera, sino que dije, yo di gracias porque me abrieron un espacio donde podía compartir con mi bebé o sus primeros pasos, donde decir, ¿sabes qué? Esa es la crianza que uno quiere, que ella conozca tu deporte o que conozca tu forma, y poder trabajar con tu bebé al lado creo que es lindo. Pero también es inseguro porque empiezan a crecer. Yo tuve que comprar el corral, ella empezó a caminar. Obviamente ella igual tiene sus resguardos porque los niños, todos los muchachos del gimnasio me ayudan mucho y son ellos quienes cuidan también a la Rafaela cuando yo entreno. Pero está esa falencia de que efectivamente yo no tenía dónde dejarla. Yo la metí en un jardín de la Junji, está cerca del CEO, pero tiene horario hasta las 4 de la tarde. ¿Me da para entrenar? Sí, efectivamente. Cuando viene la revalidación de la medalla, yo no logro el objetivo de ganar una medalla de oro en el Mundial, pero sí saco un 4º lugar. A lo cual en febrero me encontré con la sorpresa de que me bajan el sueldo a la mitad, bruscamente, a la mitad. De un día para otro, la Rafaela no tenía ni siquiera 2 años, tenía 1 año y 10 meses, o 9 meses, 1 año y 9 meses. Me bajan a la mitad del PRODAR y me informan un 5 de marzo que el PRODAR se había bajado a la mitad y no había alegato, no había nada. Yo dije, ya, perfecto. El PRODAR es una beca donde se imparte mes vencido, o sea, mes trabajado y te remuneran el mes vencido. ¿Qué pasó? Me encuentro que febrero me lo pagaron a la mitad.
Yo empiezo el caso, empiezo a hablar con la gente. No, es que como salió la resolución el 29 de febrero, se firma que en febrero se baja el PRODAR a la mitad. Bueno, empezó todo un tema. Tuve conversación con el ministro de Deporte. El ministro de Deporte accedió a devolver el mes de febrero la parte que habían restado, pero sigo con el PRODAR a la mitad. ¿Cuál es mi caso? Yo siento que los deportistas estamos desvalidos en ese momento. ¿Por qué? Porque las medallas, yo no tengo una medalla, tengo un ciclo de medallas. Tenemos un ciclo de medallas donde no se te puede evaluar por una medalla y tú fuiste, o sea, el cuerpo cambia, no sé si todas aquí han sido mamá, pero el cuerpo cambia, las estructuras cambian. Yo no tengo la culpa de que mi bebé se enferme una vez a la semana y esté en un proceso de entrenamiento y diga, no puedo entrenar porque la niña está con fiebre, tenía que quedarme en la casa, restar. Yo volví de una a entrenar, pero siento que fue injusto en el momento de que a mí me bajan el PRODAR y no hay una evaluación detrás de decir, ¿sabes qué? Yo no me quedé en la casa, yo fui a entrenar, fui con mi niña a entrenar, dejé de amamantar a la niña a los 9 meses porque dije, ya no, es muy desgastante estar amamantando, que el entrenamiento, me exigía dar ese paso al costado y siento que en el momento donde la deportista tiene que ser apoyada por un sistema, se queda sola porque dice, ¿sabes qué? Qué bueno que sacaste medalla, qué bueno que fuiste mamá, porque es súper fácil. Se llenaron la boca diciendo, nosotros tenemos mamás deportistas, nosotros apoyamos a las mamás deportistas. Efectivamente, hay un apoyo a la mamá deportista hoy día que antes no existía, pero creo que falta avanzar en ese sentido. En la misma conversación, a nosotros se nos paga el 7% de salud, y yo les digo, ¿por qué a mí me pagan menos de mi 7%? No, lo que pasa es que como tú pagas en tu ISAPRE, voy a dar un caso, 200.000 pesos y mi 7% que me corresponde son 120.000 por dar el ejemplo. Nosotros te pagamos 100 porque tú tienes una carga y se divide a la mitad. El pago se divide a la mitad. Como tú tienes una carga, nosotros dividimos la mitad del pago que tú estás generando y ese es tu 7% equivalente al 7% de salud. Creo que no corresponde porque yo pago mi 7% y la ISAPRE aparte me cobra el delta de la carga que no debería cobrar, que eso está en discusión también, que no debería cobrar, pero me lo cobran. Pero aún así me descuentan más todavía porque tengo una carga de una hija, entonces dicen, no, tú pagas la mitad, es tu mitad del 7%, pero tu hija no existe dentro de este sistema. Creo que están desvalidos los deportistas en ese sentido. Hay cosas... Pucha, siento que el deporte ha sido enriquecedor, nosotros damos alegría, somos visiones para muchachos, para niñas, para jóvenes, para adultos incluso. Yo he tenido casos donde las mamás o las mujeres adultas van y me dicen, Fernanda, es un orgullo para nosotros que tú seas deportista, me has hecho creer que se pueden hacer cosas, pero siento que nada de eso vale en el momento donde a ti te tenían que apoyar y haber dicho, ¿sabes qué, Fernanda? No te preocupes, vamos a apostar un poquito más, vamos a esperar a que tu niña tenga 2 años o sigue entrenando hasta que tú digas, ya sabes que la revalidación no me da. Porque yo tampoco quiero abusar de un sistema, yo no estoy aquí para abusar de un sistema o para perder el tiempo. Si yo les decía, si yo me hubiera quedado en mi casa viendo tele todo el día, perfecto, quítenlo. Pero yo me esforcé desde el día 1, desde el mes 1, yo estuve en el gimnasio entrenando. Tuve que bajar 30 kilos de peso corporal porque el embarazo me dejó con 20 kilos de más. En un año, ¿sí? Pero... sí. Yo quedé con 20 kilos de más y tuve que bajar 30 kilos en menos de un año. Mantener una medalla, mantener una niña, una familia, una casa, porque yo de verdad no dimensionaba lo que era ser mamá. Yo en ese sentido hago mi mea culpa. Yo siempre vi a mi mamá o a mi hermana y decía, ya ya son exageradas. Pero de verdad que vivirlo y sentirlo es distinto. ¿Por qué? Porque un niño cuando se enferma no pide al papá, pide a la mamá. Entonces es innegable eso. Y decirle, no, hija, ¿sabe qué? Yo tengo que ir a entrenar, usted se va a quedar con el papá. Y el papá también tiene que trabajar, entonces no, se va a quedar con la abuela porque está enfermita. Siento que de verdad he dejado cosas de lado por mi país, por mi deporte, que hoy día no me están resguardando o no me están validando. Más que nada es eso. Gracias.
Muchas gracias, Fernanda. Natalia. Hola. ¿Estoy bien? Sí. Bueno, primero validar y reconocer el esfuerzo de mi compañera Fernanda, la cual no solo es una referente para las deportistas de Chile, sino que para todas las mujeres que hoy en día quieren seguir realizándose después de ser madre y no tener que elegir entre seguir realizando sus profesiones, no importa la que sea, en este caso es el deporte, pero tiene que ser esto extendido a nivel general. Entonces partiría con el primer punto. El deportista en Chile no es un profesional, es tratado como un amateur. El sueldo del que habla Fernanda es una beca que se gana por un logro obtenido. Por tanto, el concepto del deportista en Chile es el que está mal para partir en la conversación. Por lo tanto, no tenemos un contrato, se han hecho esfuerzos grandes para mejorar, los cuales quizás la subsecretaria nos puede comentar más adelante. Es cierto, pero creo que la primera visión cuando nosotras nos dedicamos no solo 8 horas al día, sino que las 24 horas al día desde lo que comemos, con quien hablamos, las horas de que dormimos, los masajes que nos damos, es para rendir para que Chile tenga una medalla. Pero además de eso, no contamos con el beneficio de que nuestro contrato cubra, por ejemplo, una sala cuna o un jardín. ¿Por qué? Porque nosotros trabajamos el triple que un profesional, pero además no somos profesional. Nosotros tenemos una beca y solo se nos paga si ganamos. No importa si entrenes 30 horas al día, aunque el día no tenga 30 horas, no se te paga un peso. Solo se te paga si tú ganas, obtienes medalla. Y si ganaste oro y al otro año ganaste plata, se te baja el sueldo. Es un contexto de la situación del deporte en Chile. Ahora vamos a la mujer. Peor. ¿Ya? ¿Qué significa peor? Todos los beneficios que hoy en día tiene la mujer profesional en el mundo laboral, la mujer deportista no lo tiene. Esa es la base de la conversación. Entonces, si estamos hablando de que la mujer en Chile necesita apoyo, imagínate, o sea, podría hablarles 3 días de todo lo que necesitamos, porque de partida no somos nada. Nosotros nos dedicamos al deporte y nos pagan por ganar medallas. ¿Cuándo las ganas? Es un tremendo desafío a las cuales entiendo y agradezco el trabajo que hace el Ministerio, la Subsecretaría del IND, que estamos trabajando para eso porque entendiendo cómo funcionan las leyes, esto no es de un día para otro, pero en el fondo lo digo porque estoy en el lugar donde se toman las decisiones. Y si no se los expongo con esta fuerza, no va a haber ley que siga avanzando, ¿no es cierto? Por eso lo hago con este ímpetu, solamente valorando el esfuerzo que hacen todas las institucionalidades, porque creo que acá no se trata de crear conflicto, ¿no es cierto? Es al contrario, es trabajar en equipo, de las mujeres por las mujeres, y de todos, ¿no es cierto?, de todos como comunidad. Después, Fernanda habla de su caso donde como una excepción, su hija fue aceptada a ingresar a un centro deportivo. Pero la verdad para todas las mujeres es que no se aceptan menores de edad en los centros deportivos. Entonces, mi hijo, un día que quise entrar, no fue aceptado para ingresar al CAR. Entonces, no solo no tengo dónde dejar a mi hijo, no solo no me pagan el jardín para mi hijo ni la sala cuna, sino que tampoco puedo entrar, porque el caso de Fernanda es una excepción, porque su entrenador lo permitió. Pero en mi caso y en el de todas las otras mujeres deportistas, no se permiten menores de edad en el centro de alto rendimiento y en ninguna institución deportiva por el peligro que significa para el niño. Ok, ¿hay una sala especial para ellos? No. Ok, ¿me financias un jardín? No. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Que además de ser deportista, tengo que trabajar muchas horas. Entonces, no duermo en las noches. Todas las mamás saben de lo que estoy hablando, cuidado, jardín, traslado, rendir, porque si no rindo, no me pagan, porque no es un sueldo, es una beca por medalla, pero además tengo que trabajar, porque tengo que trabajar para pagar el jardín, porque nadie lo paga y tampoco puedo llevar a mi hijo al lugar de entrenamiento porque no está permitido, pero tampoco tengo un lugar donde dejarlo. Eso. Después, en relación a la maternidad, yo iría por un inicio, yo creo que me gustaría transparentarles que la decisión de ser mamá en la mujer es un miedo terrible. ¿Qué miedo? ¿Soy mamá? Fernanda tomó la decisión porque se lesionó. Pero en mi caso, yo no tomé la decisión, yo quedé embarazada. Y agradezco porque Lucianito es lo más precioso que me ha pasado en la vida, pero también lo más desafiante. Entonces, ¿qué pasa? En el mundo deportivo, tomar la decisión de ser mamá es pegarte con una pistola en los pies. Es decir, no sé qué va a pasar, es muy probable que nunca más vuelva a lanzar una bala, nunca más vuelva a levantar una pesa,
porque quiero ser mamá. Y esa decisión solo la toma la mujer. El hombre, perdón hombres, no están en esa decisión. Yo quiero tener familia y tengo que correr un riesgo de que hay un 90% de probabilidades de que nunca más vuelva a ser con lo que yo me gano la vida, porque es nuestra profesión. Entonces, no es que yo me voy a tomar 6 meses y después voy a volver a trabajar, aunque la multa por hijo me dice que la mujer gana un 30% menos que el hombre después de ser mamá. Pero no solo eso para nosotras. Nosotros además ni siquiera sabemos que si vamos a poder realizar el trabajo para ganarnos nuestra vida. Entonces hay un contexto de desigualdad gigante. Otro punto importante, la toma de decisión de ser mamá ya es una pistola, tirarte una pistola. Es como, ¿cómo se te ocurre ser mamá? ¿Cómo se te ocurre ser mamá? Te vas a, en el fondo, terminar tu carrera deportiva. Y ese es un comentario masificado dentro de todo nuestro ambiente. Entonces, un ambiente donde se te critica, se te juzga, los auspiciadores se van y las becas se van. Entonces, eres tú sola, tu hijo contra el mundo. Luego de eso, están el tema aprobar, que creo que no voy a recalcarlo para por en honor al tiempo, que Fernanda más o menos explicó un poquito, pero después está la preparación. Entonces, ¿qué es la preparación? Hay un sistema que se llama Plan Olímpico, donde uno presenta proyectos donde el gobierno financia en un 80 o 90% el IND, o sea, el gobierno es el que financia los viajes y las concentraciones para que nosotros como deportistas de alto rendimiento podamos ir a Estados Unidos a alguna concentración, a competir a diferentes lugares. Pero ese proyecto solamente financia el costo de la persona y el entrenador a veces. Entonces, en mi caso, yo tengo que financiar el pasaje de mi hijo y de un cuidador de mi hijo para cada viaje, que incluso en este momento yo estoy preparándome para clasificar a mis cuartos Juegos Olímpicos, que serían en París, primero como mamá, y hasta el momento todos los viajes que yo he hecho han sido 100% financiados por mí. 100% financiados por mí. Y los que vienen, que estoy tratando de que me financien solo mi parte, voy a tener que, el financiamiento que reciba del IND, el doble voy a tener que poner de mi bolsillo para poder ir con mi hijo y mi madre o mi hermana, obviamente, ad honorario y red de apoyo. Todos, por ende, todos los demás dejando sus trabajos para apoyarme a mí, en el fondo, en poder viajar con mi hijo. ¿Por qué? Si no, ¿y cuál es la pregunta que nos tenemos que hacer hoy día acá nosotras como mujeres? ¿Queremos poner a la mujer en la decisión de ¿eres mamá o deportista? Porque lo que está sucediendo ahora ¿eres mamá? Pero no crías a tu hijo. Déjalo al cuidado de otro y ándate a ser deportista. Eso es lo que hoy en día le hace a las mujeres que son mamás. Y eso no lo podemos permitir. Luego de eso me gustaría hablar de los desafíos en los lugares de entrenamiento, que son un poco obvios después de lo que comenté, que es lo básico, lo mínimo de la conversación, como tener un espacio cuidado donde tu hijo esté bien, porque todas como mujeres y mamá entendemos que la prioridad es el cuidado de nuestro hijo, no es que la Natalia lance la bala. No es que la Fernanda lance ni gane medallas para Chile. Acá el desde la conversación es qué es lo mejor para ese hijo. Y si nosotros como país promovemos que la mujer deportista, mamá, se vaya fuera de Chile, estamos apuntando a que un hijo se quede sin una mamá. Y no nos tenemos que olvidar que acá el centro y el foco siempre es el niño. La mamá también, pero la mamá con el niño o el cuidador principal, que en un 80% de las veces ese rol de cuidador principal o el rol materno, más allá del sexo y el género, es hecho por una mujer. También puede ser por un hombre, es verdad, no lo critico. Pero en el caso cuando la mujer tiene el cuidado de su hijo, no puede ser que una mujer tenga que decidir en soy deportista pero dejo a mi hijo cuidado por otro. Y eso es lo que está sucediendo hoy en día, no solamente a mí, porque gracias a la diputada Olivera yo estoy acá y ustedes no están escuchando, por lo cual agradezco la oportunidad, porque es primera vez en la historia que el deporte está en una mesa de equidad de género. Entonces, así de atrasados estamos en este rubro. Luego, el tema de la lactancia. Para ir a unos juegos o para ir a una competencia, yo tuve que en el fondo llevar todo el sistema de mantener la extracción de leche por las mismas condiciones que yo estoy comentando. En las vías olímpicas, vías panamericanas, etcétera, no es permitido entrar a los menores. Entonces, si tú eres mamá, estás lactando y lograste tener un rendimiento deportivo, te tienes que separar de tu hijo.
Entonces, hoy en día, la Federación Internacional de Francia, solamente con sus atletas, va a realizar un sistema donde le entrega una pieza de un hotel cercano a la villa, donde esté la cuidadora del niño con el niño y la atleta pueda ir y volver, eso financiado por la Federación. Pero eso es solo para las francesas en los Juegos Olímpicos y es primera vez en la historia que ocurre. O sea, estamos hablando de un tema global, no solo de Chile, hay que decirlo, es un tema global donde han habido avances como se hizo la primera sala de lactancia en una villa panamericana, fue la que se hizo en Santiago 2023. Sí, es un avance, pero es muy lento, es mínimo y no es suficiente. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Tengo mucho miedo ahora de todo. Ahora hay sala de lactancia, pero no como para bajar en contexto también de las personas, las mujeres que nos ven. La política también es una cosa distinta, anexa, o sea, no somos apatronadas, como por así decirlo. Y yo decía, chuta, ¿volveré a salir alguna vez después de haber tenido un hijo? También es una pregunta en espacios que además son súper masculinizados. Si la política es masculinizada, el deporte es masculinizado. Así que nada, primero gracias por la confianza. Fernanda, Natalia, bueno, Natalia nos conocemos de chiquitita porque somos de San Felipe, Aconcagüinas, y efectivamente ha sido un desafío. Ser deportista en Chile es un desafío, es un desafío, es un desafío. Ser deportista, como ustedes bien nos mencionan, no tiene la categoría quizás de trabajadoras. Y ahí habríamos que entrar como a picar quizás ahí lo que nos digan la ministra y la subse, pero primero que todo muchas gracias y sobre todo muchas gracias también a la diputada Erika Olivera, que ha sido uno de sus batallas también poder darle dignidad al deporte, porque no es que podría ser uno de los pilares también más importantes de nuestra sociedad, como de fortalecimiento de los valores. Ministra y después subsecretaria, y de ahí pasamos a las palabras. A ver si alcanzamos con la NERF. Muchas gracias, Presidenta. También agradezco a la diputada Olivera por su intermedio, por haber invitado a Natalia y a María Fernanda. Creo que es bien poco lo que puedo agregar respecto al diagnóstico, luego de sus palabras. Yo solo quiero agregar que es muy importante la distinción a propósito de lo que señalaba la Presidenta de la Comisión. Es muy importante la distinción entre los derechos asociados al embarazo, el nacimiento y la salud de la madre y por lo tanto el bienestar superior de los niños y niñas, en especial en el primer año de nacimiento. Toda nuestra legislación hace una distinción especial respecto a las enfermedades, por ejemplo, respecto a un año, respecto al fuero. Durante un año. ¿Por qué? Porque están asociadas no a la situación, la fuente, en el fondo, el causante de ese derecho no es la relación laboral, sino la condición del embarazo, del nacimiento y del bienestar superior de los niños, niñas y adolescentes, y que existe otro campo de derecho, como bien se señalaba, que tienen que ver con los derechos laborales. Y en ese sentido, este ámbito forma parte entonces tanto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, que siempre hablamos de derechos sexuales y reproductivos en términos de decidir no tener hijos, pero también forma parte de los derechos sexuales y reproductivos sí tener hijos, cuando uno desee, y poder acceder a la planificación y los derechos que eso incluye, y también el bienestar superior de los niños. Y en ese sentido hay otro derecho, digamos, que dentro del marco con el que trabajamos en el Ministerio, que es el a la no discriminación en todos los ámbitos de participación social, entre los cuales también está incluido el deporte, y por eso que hemos estado trabajando, por ejemplo, en la mesa de aplicación de la Ley de Profesionalización del Fútbol Femenino, entre otras, para lograr esa participación igualitaria. En ese sentido, yo sé que la Comisión lo sabe, pero parte del trabajo del Ministerio de la Mujer, formas de impulsar esos cambios y apalancar esas modificaciones, tienen que ver, por supuesto, con los cambios en las leyes, y otras con los cambios que tienen que ver al interior del Estado y los servicios que éste provee. Y dentro de aquellos está los instrumentos de gestión en género, que son más chiquititos para metas que se van conduciendo una tras otra, y los grandes objetivos que tenemos, que están en este momento resumidos en nuestro cuarto Plan Nacional de Igualdad al 2030. Y en ese cuarto Plan Nacional al 2030 hay una serie de objetivos que fueron trabajados en conjunto
y para el Ministerio del Deporte, entre los compromisos ministeriales de deporte está la meta de avanzar en los derechos sociales de las mujeres del alto rendimiento. ¿Por qué? Porque creo que ya se detalló bastante lo particular de las condiciones y también del tipo, digamos, de trabajo que involucra la cantidad de viaje y un montón de condiciones que son excepcionales a muchas otras formas de ejercicio, no solo de la actividad deportiva, sino que también de digamos, otras actividades laborales. En ese sentido yo quería como detallar ese marco nomás para poder darle la palabra a quienes ejecutan en verdad esa meta y que están considerando las acciones, que es el Ministerio del Deporte, porque para eso nos acompaña la subsecretaria Antonia Illanes. Muchas gracias, ministra. Subsecretaria Antonia. Ahí sí. Gracias, presidenta, también por su intermedio. Agradecer a la diputada Olivera. Efectivamente, esto es un tema que siempre surge. Nosotros hemos tenido varias conversaciones, lo de que señalaba Natalia, incluso tuvimos que trabajar algunas visas para que pudiera ser acompañada de la cuidadora de su hijo. Entonces, hay muchos trámites asociados, además de lo que han comentado las deportistas, lo han resumido bastante bien. En la beca PRODAR efectivamente tiene estas exigencias y una cosa que luego, además de una reunión que tuvo el ministro con Fernanda, estamos revisando en cuanto a la exigencia de, o sea, el nivel de entrenamiento que tienen que tener para cumplir los logros, que como bien lo señalaba la Fernanda, es un año 89 días después del nacimiento del hijo y que no necesariamente llegan a cumplir el logro porque el nivel de entrenamiento es muy alto y cuando están un tiempo fuera, como el que supone la maternidad, el postnatal, es bastante difícil retomarlo. Entonces, estamos trabajando en cuanto a la beca PRODAR, que es una cuestión más administrativa, como decía la ministra también, en cuanto al 7%, que también se lo había mencionado al ministro, el ministro también lo está viendo porque definitivamente es una cuestión administrativa, pero hay cuestiones que son más legislativas y de regular más de fondo, que es lo de los cuidados, porque luego, tal como señala la Natalia, para que puedan entrenar de la mejor forma, tienen que tener a los niños, a las niñas en un lugar de cuidado conveniente. Nosotros hemos tenido algunas conversaciones con la diputada Aguilera a raíz de la otra deportista que venía, que no alcanzó a venir, y ella también tuvo que poner a su hijo en un jardín cerca del lugar de entrenamiento que tenía un horario súper acotado, que es lo que nos pasa a todas las mamás también que tienen. Pero necesitamos entonces revisar para que la beca PRODAR pueda incluir para las mujeres un aporte para el cuidado de los niños en un determinado plazo. Entonces eso es lo que estamos trabajando también con género y con mujer. Habíamos, a raíz de todos estos puntos que estamos revisando también con la Subsecretaría de Trabajo. Como bien decía la Natalia, los deportistas no tienen una categoría de trabajadores y es muy difícil regularlo a nivel internacional. Hay distintos tipos de regulaciones ya. Y eso no les permite entonces la Saracuna, por ejemplo, por eso estábamos pensando en aumentar la beca PRODAR, pero también no les permite, ellos tienen un permiso para ir a competir, que es un permiso pagado por ley, pero no tienen que tener un permiso previo para poder concentrarse, los entrenamientos previos a la competencia, y eso no lo tienen. Ya entonces depende en el fondo de la voluntad del empleador y en los trabajadores públicos no lo tienen. Entonces, todo eso queremos verlo también, diputada, habían algunos proyectos que estaban ahí como reposando, y queremos retomarlos para poder trabajarlo en términos de las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras de los deportistas. ¿Ya? Entonces, en términos concretos, como bien decía la ministra, nosotros tenemos algunos objetivos y compromisos de género, pues está la encargada de género conmigo acá, y dentro de este plan que señalaba la ministra, y dentro de ese plan entonces queremos hacer algunos focus group que sabemos bien, ustedes nos han mencionado muchas veces la problemática, la tenemos clara además porque la convivimos y también la diputada la vivió como deportista, así que queremos hacer algunas reuniones de trabajo este mes en Focus Group y nos gustaría ahí que sí que estuvieran las deportistas y también la diputada para poder presentar algo más concreto. Como les señalaba, lo de PRODAR es más administrativo, lo podemos trabajar más administrativamente con el INE,
pero las otras modificaciones sí que son legales y hay que trabajarlas más bien con los diputados. Así que eso, agradecerles como siempre la confianza que tienen a la diputada también, que son problemas muy específicos que cuesta ver, y cuando ya uno está trabajando en deporte empieza a ver estas nuevas realidades. Así que eso, Presidenta. Gracias. Muchas gracias, subsecretaria. La palabra la diputada Mix, la diputada González, la diputada Erika Olivera. A mí me queda una sola duda, que quizás la dijo la ministra, pero no entendí bien. ¿Las mujeres deportistas tienen derecho a pre y postnatal? Esa es una gran... O cualquiera, sí. No tienen derecho. Ahí sí, ya. No están en un ámbito laboral, entonces no tienen derecho, no se puede llamar pre-postnatal, sino que la beca se sigue pagando aunque no cumpla con los logros, ¿ya? Entonces como todo esto que se le da a la deportista, que se le exige ciertos logros, durante ese periodo no se exige hasta un año 89 días después del nacimiento del niño, ¿ya? Pero no tienen la calidad de trabajadores. Sí. De alguna forma hay una homologación a lo que podría ser un pre y postnatal. Diputada, ministra Orellana. Vamos calmándonos, por favor, presidente. Sí, yo solo quería detallar que en eso está hay un decreto supremo que es del 2020 que aprobó el nuevo reglamento del sistema de becas para deportistas de alto rendimiento, que era lo que señalaba la subsecretaria, en el que en el fondo se establece un artículo que exceptúa de la obligación del cumplimiento de deberes y obligaciones que establece el reglamento respecto a los logros, y les establece esa excepción a partir, ¿cierto?, del embarazo y de la maternidad en la época del puerperio, es decir, 1 año y 84 días. En ese sentido, es una búsqueda de homologar plazos, no es estrictamente un pre ni postnatal. Pero cumple con ciertos principios normativos que se buscan con el pre y postnatal, que es la mantención del ingreso. Es una forma de homologar dentro de un sistema que no es estrictamente de derecho laboral. Otra figura que existe actualmente es lo que se ha trabajado con el fútbol profesional, que actualmente en las bases del Campeonato Nacional Femenino 2024, digamos, en medio del trabajo de la implementación de la ley de profesionalización, en el artículo 16 sobre el reemplazo de jugadoras se establecen restricciones en materia de jugadoras embarazadas y en materia de jugadoras que han sido madres recientemente, bajo el mismo principio, ¿cierto? No es estrictamente un derecho de la maternidad, sino una excepción a la normativa, que lo que busca es homologar aquellos derechos. Ahí, como lo señalaba la diputada Olivera por su intermedio, presidenta, existe un proyecto de ley que está en el Senado que tiene que ver con esto, pero dentro del plan de líneas de acción del Ministerio, dentro del plan de igualdad, está precisamente el levantamiento de la mesa de trabajo, que era lo que la subsecretaria refería, pero cuya primera etapa tiene que ver con el levantamiento de las necesidades. Obviamente se ha hecho muchas veces, pero esto es una instancia formal que marca el inicio de una nueva etapa en cuanto a eso, que es la instancia que va a llevar a cabo el Ministerio del Deporte junto al IND, entiendo. Sí. Nosotras solamente participamos como ministerio a través de nuestro seguimiento del Plan Nacional de Igualdad, de lo cual estas metas forman parte. Muchas gracias, diputada Mix, diputada González y diputada Olivera. Gracias, presidenta. O sea, yo creo que ninguna de nosotras podía haber explicado de mejor forma la realidad que viven hoy día las deportistas. Yo les agradezco de verdad a ambas, a María Fernanda y a Natalia. Y no puedo evitar recordar por ahí un documento que se refería a los deportistas en general, cómo están sometidos a un sistema de esclavitud. Así de simple, sistema de esclavitud. Vales lo que vales si produces. No tienes empleador. Me llama la atención que la subsecretaria presidenta a través suyo hable de un empleador, cuando el empleador en realidad es el Estado, ¿no? Todo el tiempo, en la medida de lo que es exacto. Perdón que me meta, pero no exige
Sí. Disculpa, nos exige horario, nos exige puntualidad. Si el entrenador no escribe en el informe que nosotros no nos presentamos al entrenamiento, también es exclusión de la beca. Por ende, se puede contabilizar. Si yo voy y lo presento como tal, es un trabajo. Verdad, tienes razón. Bueno, es bien fuerte, Presidenta, tener que ratificar que la realidad de los deportistas, por lo menos sabemos que a nivel mundial es compleja, pero en términos particulares en nuestro país y particularmente las mujeres, esta situación de rendir para existir, rendir para comer, rendir para recibir un reconocimiento, porque claro, todo el mundo valoró el esfuerzo que hicieron en los Juegos que terminaron hace poco. Parte de las deudas que tenemos, de hecho, hemos estado empujando con la diputada Olivera también el tema de una mesa que nos están prometiendo hace rato para ver el tema de los subsidios de vivienda a las deportistas y deportistas. Porque efectivamente creemos que parte del legado que le debe el Estado de Chile a los deportistas de nuestro país es un reconocimiento que tenga que ver con su situación particular familiar. Son personas, tienen sueños, quieren casa, no tienen empleador, no tienen cómo demostrar ingreso, entonces nunca caen en la entrega formal de un derecho que debería estar consagrado en la Constitución y que no está, por cierto, pero les toca todo lo malo de lo que significa el abandono del Estado. Yo lo veo representado en los deportistas de nuestro país, principalmente a las deportistas. Yo las felicito por lo valientes que son también y agradecemos esta oportunidad, no saben cuánto. Pero ahí yo creo que la pelota efectivamente no está de su lado, está en el Estado, y ahí es donde yo quiero insistir en los temas de la infraestructura. Hablaban de las guarderías, que se intentó algo ahí en los Juegos, pero finalmente no cubría las necesidades, y deberían existir espacios permanentes para aquello, no solo en una eventual competencia, ¿no? O sea, a mi hijo e hija lo tengo que tener en los horarios que estoy trabajando, aunque ese empleador no le conozco la cara, pero sabe que estoy aquí porque le rindo, le cumplo. Y por tanto, si nosotros como Estado y además como Poder Legislativo, parte de los poderes del Estado, no resguardamos no solo los derechos de los deportistas en nuestro país, principalmente la de las mujeres, pero sus hijos, estamos fallando de una manera increíble en tiempos donde todo corre con rapidez. Hoy día en la sala yo hacía referencia a la inteligencia artificial, que está llena de estereotipos y que se van a seguir replicando a través de las máquinas con discursos sexistas, con actitudes sexistas, en la medida que nosotros no cortemos eso de una vez por todas. Estamos atrasados en estos debates, pero estamos atrasados de una manera vergonzosa en lo que tiene que ver con los deportistas y con las deportistas. Yo quiero preguntarle a la subsecretaria particularmente, ¿cuál ha sido la inversión en infraestructura que contenga estos espacios de acogida para las deportistas que son madres? Porque cuando ocurrió lo de la deportista que no pudo llegar hoy, y que además encima fue criticada por haberse quejado de que no tenía dónde dejar a su hija, y que además fue ganadora de una medalla, y es de mi distrito además, de Pudahuel, a mí me dio mucha pena, me dio vergüenza. ¿Cómo era posible que pudiéramos cometer ese tremendo error? Así que de verdad les agradezco mucho que estén aquí. Eso, Presidenta. Diputada Marta. Gracias, Presidenta. Por supuesto, agradecer a nuestras deportistas, felicitarlas también por todo la lucha, la dedicación, la vocación y también las alegrías que nos han dado a todo nuestro país. La dimensión del deporte es una dimensión en lo social, es una dimensión que nos puede salvar de muchas cosas. Y también me sumo a las palabras de la diputada Mix, para mí también es una vergüenza el estado en que está el deporte y que hoy día ustedes nos vengan a exponer esta situación. Nosotros somos de la Comisión de Equidad de Género que se formó hace poco por estas mismas causas, que muchos de los problemas que manifestamos como mujeres no se diluían en otras comisiones. Y esta comisión ha dado varias batallas, pero también yo contarles que en esta arena política también hay que tener mucha perseverancia, porque lo que ustedes nos exponen aquí nosotros lo entendemos clarísimo, de la A a la Z,
porque estamos, porque sabemos, porque somos mujeres, porque de una u otra forma no hemos capacitado en poder, se ha generado toda una estructura, como le explicamos a la sociedad que la brecha de género existe, que el techo de cristal para las mujeres existe, que efectivamente tenemos múltiples diferencias, que esta labor de cuidado está recargada hoy día en los hombros de las mujeres, que la corresponsabilidad en nuestro país, la corresponsabilidad de hombres, mujeres, empleadores, Estado, no existe todavía en nuestro país, porque acá algunos grupos políticos dicen que las mujeres no necesitan ayuda, porque las mujeres con sus capacidades pueden llegar a todos lados. Y hay un grupo político que piensa de esa manera, y cuando nosotros planteamos proyectos de equidad de género, ellos no les hace sentido por este argumento de que todas podemos hacer todo y podemos ser presidente de la República y podemos ser gerentas de empresa porque tenemos las capacidades. Efectivamente tenemos las capacidades, pero hoy día hay una sociedad que nos recarga de trabajo, de cuidados y de trabajo, digamos, laboral, y se nos dice, cierto, que trabajemos como que si no fuéramos madres y que criemos como si no fuéramos trabajadoras. Y en ese sentido, nosotros lo entendemos y agradezco profundamente también a la diputada Olivera, a ustedes que estén hoy día acá planteando con fuerza estos temas, porque nosotros necesitamos aliadas porque cuando nosotros planteamos proyectos tenemos tope en otro invitadísimas porque esto es cada posta hay que irla luchando, porque nosotros también tenemos topes. Cuando llegamos a Hacienda tenemos topes con los proyectos de género, cuando llegamos a la Comisión de Seguridad no entienden los proyectos de género, cuando en los mismos ministerios se habla de un enfoque de género, hay miembros de los ministerios que recaen todo en el Ministerio de la Mujer y no se hacen cargo de que cada ministerio tiene que incorporar las políticas de género, y dicen, pero si el Ministerio de la Mujer, pero todos los problemas de mujeres lo tiene que ver el Ministerio, cuando todos tenemos que hacernos cargo de eso, y de eso se trata esta lucha de las mujeres. Yo obviamente nos sumamos acá a todas las iniciativas legislativas que puedan salir desde acá, las acciones legislativas y fiscalizadoras también que puedan salir desde acá, pero por sobre todo poner en la opinión pública que la lucha de las mujeres no es un invento, no es algo antojadizo y que está pasando, y que hoy día las mujeres es una tremenda carga ser mujer, ser madre, ser trabajadora y por supuesto hoy día, como ustedes nos exponen, ser deportista. Así es que esta comisión siempre va a tener las puertas abiertas, pero necesitamos ir a pelear afuera de esta comisión para que estos temas avancen. Muchas gracias. Diputada Olivera, un poquito más de agilidad porque estamos ya pasados en el tiempo. Yo no quiero cortar a nuestras invitadas, pero sí a ustedes quizá moderarles el tiempo, por favor. Sí, Presidenta, no se preocupe. Mire que aquí ya han dicho varias cosas de las que uno quisiera también transmitir. Primero agradecer nuevamente la intervención de María Fernanda y de Natalia. Sin duda uno las escucha y lo dijo la subsecretaria, quizá usted cuando fue deportista también vivió estas situaciones. Efectivamente, yo viajaba con mi guagua amamantando y estaba en las competencias y me las tenía que arreglar. Mi hija era la mascota de la selección. Estoy hablando del año 97, 98. Estamos en el año 2024. Entonces hoy día, ¿por qué hago este pequeño paréntesis? Porque han pasado 26, 27 años y efectivamente tenemos avances, pero en las cuestiones más profundas no hemos quedado en lo mismo. O sea, seguimos teniendo las mismas problemáticas para poder desarrollarnos como mamá. Y yo quiero decir algo acá, mire, yo en el año 97, cuando nació mi primera hija, cuando me embaracé de mi primera hija, para no perder la beca TOP, que en esos años era TOP, yo fui a hablar con el director de la época, el director nacional de deportes, que en esa época era la IGEDER, don Julio Ruitor, a quien siempre le he agradecido el que no haya permitido que a mí se me quitara la beca. Y que fue la primera persona que hizo algo por las mujeres que queríamos desarrollarnos como mujer en el deporte, en la maternidad, perdón. Porque hasta ese entonces la mujer deportista perdía todo beneficio. Entonces aquí uno tiene que reconocer las cosas que se han hecho. Pero han pasado más de 20 años de aquella fecha y yo sigo viendo que hoy día las mujeres, por querer ser madre o querer desarrollarse, siguen viviendo las mismas problemáticas.
Entonces, quiero hacer ese punto solamente para que no nos perdamos en lo que estamos hoy día. Y decirle a las autoridades hoy día que para mí nada es imposible. Lo dijo un gran deportista de nuestro país, pero es algo que llevamos todos los deportistas. Solo falta voluntad. Y la voluntad muchas veces no la encontramos. Porque la diputada González decía, acá en el Congreso nosotras tenemos que luchar contra el machismo, porque eso es verdad. Cuando nosotras levantamos temas que afectan a las mujeres, la mayoría son hombres los que se oponen a esos temas. Y cambiar esa cultura es muy difícil y lo va a seguir siendo. Pero hoy día las autoridades son las llamadas a buscar esos cambios. Y todavía yo no veo que tengamos un espacio, aunque sea uno, dentro del CAR o del CEO o de cualquier otro lugar donde se desarrollan los deportistas, en donde podamos decir, aquí puedo resguardar a mi hijo mientras yo realizo mi trabajo. O sea, cuando hablamos y decimos, es que es difícil realizar un contrato de trabajo para los deportistas, créame que para mí no lo es. Porque falta voluntad. Mire, las Fuerzas Armadas a nivel internacional contratan a sus deportistas y les aseguran seguridad social, sueldos. ¿Y por qué en Chile no se puede? Porque no se ha buscado la forma y no se ha luchado por eso. Porque a lo mejor algunos lo han buscado, pero no se ha luchado, no ha habido perseverancia. Por lo tanto, yo no me quiero extender más, hay tantas cosas. Yo he recorrido de verdad durante estos 6 años que llevo como diputada, ministerio tras ministerio, desarrollo social, trabajo, no sé, les podría nombrar todos los ministerios a los que he ido a pedir que a los deportistas se les considere dentro de las políticas públicas. Incluso la diputada Mix, que ha tomado la bandera, y ella hizo mención al tema de la vivienda para los deportistas, algo tan básico que en este país se pelea, pero sin embargo los deportistas no tienen derecho ni siquiera a un subsidio habitacional, porque no están considerados dentro de las políticas públicas. Y hoy día yo estoy súper molesta con el Ministerio de Vivienda porque nos prometieron una mesa de trabajo y hasta el día de hoy eso no se cumplió. Nos prometieron evaluar para que los deportistas que fueron medallistas en los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos pudiesen acceder a una vivienda y eso no se cumplió hasta el día de hoy. Por lo tanto, yo no me quiero quedar solo en palabras, ministra y su secretaria. Quiero que de aquí, de verdad, tomemos acuerdos y si ustedes van a levantar mesas de trabajo, yo me sumo a encantar esas mesas de trabajo, estoy segura que las deportistas también lo van a hacer, pero no nos quedemos solo en mesas de trabajo. Porque ¿sabe qué? De los 30 años de mi vida que le dediqué al deporte, los 30 años de mi vida conocí de mesas de trabajo y muy poco se logró. Hoy día lo vemos. Eso, Presidenta, muchas gracias. Diputada Karen y luego la diputada Ana María. Gracias, Presidenta. Saludar a todos, ministra, subsecretaria, a las deportistas, Fernanda, Natalia, bienvenidas. Y dentro de todas estas problemáticas que podemos ver en el deporte y cómo compatibilizamos la maternidad, eso también pasa en otros rubros, pero creo que nosotras somos privilegiadas. Yo lo digo, yo soy madre de 3 pequeñas, he trabajado toda mi vida y siempre ha sido difícil. Pero obviamente, escuchándolas a ustedes, esperamos que puedan salir ideas y que pueda haber la voluntad, como dice la diputada Olivera, de buscar mejoras, porque a veces es solamente voluntad, aunque aquí podemos ver que pudieran haber también recursos involucrados y es bueno que esté usted, ministra. Y a mí me queda una duda, una pregunta que les quiero hacer también, respecto a quién les ratifica el cumplimiento de los horarios, de cómo les pagan a ustedes el sueldo que tengan asociado y la beca. ¿Y qué pasa con ustedes cuando tienen licencias médicas, cuando hay un desgarro, cómo se cubre eso ahí? Si me pudieran aclarar, por favor. Gracias. A ver, sí. Hola, saludarlos a todas y a todos. Fernanda, Natalia, realmente un honor que estén ustedes acá. Y agradecer a la diputada Olivera realmente la oportunidad que nos da de servir como una muy buena intermediaria para poder para que ustedes expongan sus inquietudes, sus problemáticas. Respecto de los espacios que para los hijos, hijas en los recintos deportivos, entiendo que estos recintos deportivos son del fisco, de entidad pública. ¿Ah? Ya, privado y público. Ese es un buen punto. Porque respecto de los públicos,
incluso hay servicios para mejorar sus prácticas de equidad de género, etcétera, que hasta los usuarios y usuarias cuentan con espacios infantiles. Y ahí no hay contrato de trabajo, no son funcionarios públicos, nada. Pero ahí, o sea, si cuentan usuarios con instalaciones, con mayor razón, yo creo que personas vinculadas al fisco, al gobierno, porque si bien es cierto no tienen un contrato de trabajo, no son funcionarios públicos, pero tienen un vínculo de subordinación y dependencia, pero que no es una relación laboral. Raro, pero es así. Entonces yo creo que en base a lo que yo he señalado, que son precedentes que se tienen, además, dicho sea de paso, los mismos servicios públicos para sus funcionarios y funcionarias cada vez tienen más salas de lactancia y para espacios tienen un nombre, espacios infantiles, espacios que son para cuando las mamás o papás que tienen a su cuidado los hijos cuando salen del colegio, tienen el espacio para poder quedarse bajo el cuidado de las mamás, papás. Y entonces eso sería espectacular. Y respecto de la profesionalización, bueno, se comenzó con el fútbol, claro, el deporte más masivo, más popular, pero hay otros deportes en nuestro país que también son importantes. Y fue por moción parlamentaria, sí, muy bien, tal como lo dice la diputada Olivera. Entonces, podemos seguir pensando y avanzando en otros deportes, que son menos masivos incluso. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. Ahí para ir cerrando ya y agradecerles su tiempo. Lo primero es que me gustaría comentar que yo no soy psicóloga y en mi tesis de graduación hice una investigación sobre salud mental y el alto rendimiento deportivo, a la cual fui apoyada por el IND y el Ministerio. Me dieron toda la oportunidad para hacer esta investigación. ¿Cuáles fueron los resultados de esta investigación? Que los deportistas de este sistema PRODAR tienen el doble peor salud mental que la población general chilena y que la mujer tiene 4 veces peor salud mental que la población general chilena. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Que este sistema en el cual está envuelto el deportista de alto rendimiento tiene repercusiones psicológicas graves y a la mujer gravísimas. Entonces, cuando yo las escucho decir, bueno, no sé cómo pasan estas cosas en Chile, pero ustedes hoy en día son las personas a las cuales yo les tengo que decir que esto no puede seguir pasando. Ustedes no se pueden ir para la casa diciendo, qué raro lo del deporte, como que el deportista es medio raro y se van a dormir tranquilos. No pueden dormir hoy día. Porque nosotros vivimos eso, ella ha vivido eso. No pueden solo escucharlo e irse para la casa. La subsecretaria va a tener que dar más esfuerzo, yo sé que lo hace, invitarnos, nosotros ser parte de este cambio. Acá no son culpas de personas. No se trata de eso, ni de partidos políticos, ni de época, da lo mismo. De aquí en adelante no podemos dejar pasar esto, porque las cifras hablan por sí solas. ¿Qué esperamos? ¿Que los deportistas se suiciden? ¿Y que haya una noticia de esa para que se haga la ley Juan Pérez que se mató? Eso no puede estar pasando. Luego me gustaría comentar que se me fue la idea. La pregunta que hizo. Sí, ¿cuál era? Las licencias médicas, Ah. y el cumplimiento. Sí. Eso respóndelo tú porque tú eres experta. Depende de la beca PRODAR que uno tenga. Hoy día hay becas de 1 año, 2 años y 4 años. Si tienes de 1 año, perdiste, porque tu revalidación es por 1 año. Si tienes la de 2 años, el primer año te puedes lesionar, enfermar, hacer lo que quieras. El segundo año, olvídate que si la revalidación, perdiste. ¿No? Sí, y 4 años lo mismo. Los primeros 2 años te siguen evaluando, pero te puedes lesionar, pueden pasar eso. Y al 4.º año, olvídate, a palabras simples, ¿no? Porque cuando te dan la respuesta es así, ¿no? Es que la ley dice, o sea, la resolución dice eso. Pero cuando se puede llegar a conversación, se habla, se extiende un poco más, se extiende un poco menos. Pero si a palabras simples te quieren matar, 1, 2 y 4 años en la beca y los primeros intermedios te pueden lesionar. Sí.
para finalizar, decir que en mi caso personal, cada vez que he encontrado un espacio de escucha en relación al Ministerio y al IND, lo he encontrado. O sea, están las ganas y está la intención, pero yo creo que no puede ser solo una persona, solo Loreto, solo el ministro. Tenemos que ser todos, porque yo entendiendo un poco de lo que significa un cambio a nivel de gobierno y de ley, tenemos que todos empujar para el mismo lado para que los cambios resulten. Y por eso le transmito la fuerza y la necesidad y la urgencia de esto. Ya, porque yo y Fernanda estamos acá porque ella es campeona mundial. Ella es la mejor del mundo en lo que hace. Y por eso ustedes la están escuchando, pero hay miles de chicas deportistas que cómo yo le voy a decir a un hijo, un niño que se dedique al deporte, ¿con qué cara? Hoy día Fernanda estábamos sentados y ¿saben lo que me dijo? Lo único que quiero es que mi hija no se dedique al deporte para que no pase por lo mismo que yo. Eso no puede ser, porque nosotros somos personas que promulgamos el deporte. Nosotros creemos que el deporte y la actividad física es un agente de cambio para la sociedad. El deporte y la actividad física, no el deporte de alto rendimiento. Entonces, como el deporte de alto rendimiento es distinto que el deporte y la actividad física, para que lo tengan muy distinto, este grupo de personas que se dedican 24/7 al deporte y que representa a Chile en el mundo tiene que tener un cuidado especial, porque son sujetos de riesgo de partida de salud mental. Y están en riesgo social y están desvalidos. Por eso yo sé que Fernanda, yo y muchos compañeros deportistas y deportistas estamos a disposición de ser parte de la conversación, de hacernos cargos del cambio, no de salir a criticar a nadie. Nosotros queremos hacer el trabajo porque hoy en día me queda 1 año o 2 de deportista. ¿Y saben por qué lo hago? Porque yo quiero mostrar con mi ejemplo que uno no tiene que por qué elegir entre ser mamá y deporte de alto rendimiento, aunque ese esfuerzo sea un esfuerzo que yo estoy asumiendo de manera personal, pero sí inspira a muchas mujeres. Muchas gracias. Muchas gracias, Natalia. No nos queda tiempo, diputada. No, cortito, por este mismo tema para que podamos citar al ministro, para que también nos manifieste también su... De vivienda. Y de vivienda, sí. 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 No, bueno, agradecer y nuestra comisión, como te digo, sabe de todo lo que ustedes están hablando y estamos totalmente comprometidas. Y yo igual voy a dormir porque mañana tengo harto trabajo y tengo harto otros temas que ver, porque si no descansamos no vamos a rendir. Marta, no podemos seguir. Solo pedirle además que se queden porque nos va a quedar el último invitado. Voy a prorrogar por 10 minutos. Y habíamos quedado de acuerdo en que eran 40 minutos cada tema. No lo estamos cumpliendo. No tengo claro cuál es la petición que nos va a hacer la NEF, pero ponía urgente, llegamos al acuerdo, entonces para pedirles que no se vayan, porque finalmente me estoy quedando sola a veces con los invitados, eso, como primera situación. Y lo segundo, muchas gracias, chiquillas, muchas gracias. No hay, es que no tenemos más tiempo, es que después la respondemos. Muchas gracias, chiquillas. ANEF. Ya, vamos a tener que, señorita Karen, yo sé que nos lleva esperando mucho rato, pero solo me quedan 15 minutos, 20. Si pudiésemos, si es que alcanzamos a dividir el tiempo entre ANEF y CUT, pero no nos va a alcanzar para las preguntas. Espérame, voy a suspender un poco. A todas las diputadas de esta importante Comisión de Mujeres y Equidad de Género por escuchar a nuestra agrupación nacional de fiscales y por supuesto también siempre saludamos a los profesionales también que ayudan también a esta comisión que están acá presentes. Están nuestras compañeras dirigentes sindicales de la NEF, Oriana Urrutia, Yanda Frías, Victoria Escalante, Gina Sena y Bon Rosa, quienes hemos venido a aportar, digamos, a un debate que va de la mano con un agradecimiento como primer punto de que ustedes apoyaron un trabajo híbrido para el Estado en enero de este año y se agradece aquello, nosotros lo expresamos públicamente y lo queremos reforzar, Presidenta, por su intermedio, a todas las integrantes de esta comisión y por supuesto a los parlamentarios y parlamentarias, porque eso nos permitió retomar algo que tenemos en la agenda de trabajo sindical de la NEF
al interior de la mesa de sector público. Las 16 organizaciones que coordinan la CUT, la Central Unitaria de Trabajadoras y Trabajadoras, tenemos una mesa, 8 mesas transversales, y una en particular se denomina teletrabajo. Entonces, nuestra propuesta es permitirnos entregar muy breve, y aquí saludamos a nuestra compañera vicepresidenta de la Mujer y Género de la CUT, Karen Palma, que también está en esta misma línea. Solo señalar que con el gobierno tenemos un acuerdo y una mesa ya regular, ya hace más de un año, casi 2 años en particular, digamos, atendiendo las necesidades de lo que dio la experiencia de la pandemia. Es decir, cómo nos replegamos, ¿cierto?, frente a este virus, que era letal, y que efectivamente la continuidad del servicio público, tan estratégico como es el rol del Estado, permitiera que nuestras compañeras y compañeros tuvieran, digamos, la conexión con su fuente laboral. Y también sirviendo a la ciudadanía, de manera remota, de manera presencial y en sistemas de turno. Dicho eso, para nosotros, bueno, tuvimos ahí también algunas complicaciones cuando se dio el debate de algo que a nosotros nos interesa, que hemos relevado como principio sindical, en la titularidad sindical que abrazamos y que relevamos también cuando se legisla en materias tan importantes como el teletrabajo. Nosotros ya tenemos una agenda definida, una hoja de ruta con el gobierno, donde está el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, el Ministerio de Hacienda y el Servicio Civil, donde tenemos un calendario de sesiones regulares para abordar la experiencia en 40 pilotos y 40 servicios que tenemos hoy día, que son pilotos que ya cierran su piloto este año, que son un insumo objetivo de cómo va a ser, digamos, cómo se ha dimensionado desde la pandemia hasta el día de hoy el trabajo remoto, trabajo híbrido, teletrabajo en el Estado. Y eso creo que es bueno señalarlo, porque nosotros entendemos que la implementación de estos pilotos va a obligar y está obligándonos en esta mesa regular, en la mesa del sector público, a revisar también todo lo que es la normativa nacional y los estándares internacionales en el marco, por ejemplo, para nosotros no hace mucho sentido el acompañamiento de la OIT, que ahí está el estándar, digamos, para poder también implementar el teletrabajo en el Estado con ese nivel y esos estándares. La experiencia comparada en países hermanos que están acá también, como Argentina, Colombia, por señalar algunos, Brasil, también ha demostrado que es posible avanzar una ley robusta. Nosotros queremos destacar, por su intermedio, Presidenta, a todas las diputadas también, porque han hecho un esfuerzo de relevar este tema, también de la mano que sea una ley, un referente. Somos funcionarios del Estado, nos interesa que esto sea un referente para las compañeras trabajadoras del sector privado, porque hoy día entendemos que todavía está invisibilizándose el trabajo sindical o la titularidad sindical, porque el empresario, algunos empresarios, en realidad no todos, ni todas, están poniendo límite, incluso poniendo límite a la nueva ley que está en régimen, que es la Ley de Conciliación Laboral, Familiar y Personal. Ya hay datos concretos, la CUT ha señalado ahí en el Consejo Superior Laboral aquellos aspectos, la propia autoridad gubernamental. Entonces, eso es una alerta que a nosotros nos tiene también a la vista en esta mesa de trabajo que hoy día tenemos con el Ejecutivo. Y para darle también, por supuesto, importante a la vicepresidenta de Género de la ANEF, Gina Sena, y nuestra vicepresidenta de Munición del Estado, Victoria Escalante, también muy rápido, unos minutos para relevar lo que hemos hecho como ANEF también para aportar a este debate. Creo que es importante que ustedes lo vamos también a dejar acá como un testimonio concreto en los documentos y los papers que hemos trabajado, y no solamente algo que es como una consigna, sino que es un trabajo estratégico que creemos que hoy día tenemos una propuesta técnica a puerta ya de legislar que efectivamente una verdadera y robusta ley de teletrabajo para el Estado de Chile. Y eso creo que ahí estamos comprometidos y, por supuesto, disponibles para seguir aportando en este proceso de maduración que nos hace relevar la importancia incluso de la división sexual del trabajo, que es una conquista, un derecho también de las mujeres. Hoy día, como tenemos también en el Estado compañeras, y aquí está representado el 60 y un poco más, son mujeres que abrazan la vocación pública. Y también nosotros estamos ahí disponibles para cooperar en este espacio formal, y en particular en esta comisión, Presidenta. Por mi parte, y aquí no sé si me permite, Victoria y Gina cierran para que también está nuestra compañera Karen Palma. Gracias. Sí, sumamente breve por el tiempo, pero es importante que a lo mejor en otra ocasión tengamos más espacio, porque desde la ANEF, desde esta vicepresidencia y en conjunto con la vicepresidencia de Género, hemos estado trabajando con las asociaciones base justamente la implementación del teletrabajo en el Estado, tanto los pilotos del 67, que son 40 servicios, en su mayoría todos servicios públicos del sector ANEF, y por supuesto el 66, que también está implementado en todos los ministerios y los servicios dependientes que nosotros representamos principalmente como ANEF. Entonces de ahí sale toda esta
todas las dificultades que nosotros hemos ido resolviendo con los distintos jefes superiores del servicio, donde nosotros por lo menos implementamos una encuesta y señalamos que había una falta de urgencia respecto a la implementación de los pilotos y de la modalidad artículo 66, que este año se refleja, por ejemplo, que todavía estén adaptando el 102 que salió de la ley de reajuste con la priorización de cuidadores y cuidadores, se estén adaptando y todavía en muchos servicios públicos no se dé curso a esta modificación, lo que significa 4 meses de demora también para que las y los cuidadores tengan una prioridad, una priorización en sus postulaciones en los cupos de teletrabajo. Hay que acordarse que aquí hay cupos tanto en el 66 como en el 67, en el caso del 66 el 20% y en el caso del 67 van en el borde del 40% de las personas que están en su función. Siempre partiendo, como esto es modernización del Estado, siempre partiendo con la lógica de que la función pública tiene que ser definida como teletrabajable. Por lo tanto, va a haber un grupo de personas, y en esas mujeres también, cuya función pública no es teletrabajable, y en ese caso nosotros hemos dicho que esta medida no puede ser la única medida de conciliación vida laboral familiar. Tienen que haber otras, porque van a haber, nosotros nos destacamos por ser servidores públicos, que vamos a todas las urgencias del nacional, en las catástrofes, y obviamente esa función pública es de terreno, es de fiscalización, y nosotros no podemos estar en algunos casos función pública teletrabajable, pero ahí tendría que haber entonces, ahí la Gina complementará otra medida de conciliación vida laboral familiar, justamente porque no podemos estar renunciando a nuestra capacidad a nuestra fuente laboral por no tener esta posibilidad de conciliar nuestras labores de cuidado. En el caso de la modernización del Estado, que es el rubro donde yo estoy, acá tenemos efectivamente también un levantamiento de 2 áreas que nosotros queremos que se revisen con mayor detalle, que es el tema de la atención de usuarios, justamente porque hay una exclusión en el caso de los pilotos y también en el caso de las salidas a terreno. Hemos logrado con la DIPRE efectivamente pilotar de manera piloto también para revisar efectivamente cuáles son las funciones públicas que efectivamente se pueden modernizar de otra manera no presencial para poder ampliarnos nuestra respuesta institucional con lógica de modernización del Estado y además conciliar vida laboral familiar. Pero también hay un tema que nosotros hemos relevado, que no le hemos podido mover y que es el tema de que cómo se excluyen a jefaturas, que no son las líneas directivas de los servicios. Y en ese caso decimos, a la mujer le están poniendo un techo de cristal porque llegan a cargos de jefatura, pero tienen que optar si ser jefe o ser cuidadora porque no van a ser excluidas de esta posibilidad de conciliar vida laboral familiar. Y también nosotros hemos relevado la importancia... Sí. Las jefas o jefes, porque nosotros tenemos principalmente mayoría mujeres en el servicio público, un 70% o un 80% son funcionarias mujeres y por lo tanto la jefatura, que cuesta tanto llegar a ser una jefatura, si le ponemos este cortapisa de que no van a poder o van a ser excluidas de la conciliación, estamos poniendo al techo de cristal nosotros mismos. Acá hay que considerarlo bien efectivamente si esa exclusión la queremos poner o la vamos a analizar en algunos casos particulares, principalmente con cuidadores y cuidadoras. También el hecho de que nosotros hemos relevado, no lo logramos el año pasado, vamos a insistir también que haya facultad del jefe superior del servicio con la participación de las asociaciones para que se revisen los casos especiales, porque tenemos situaciones donde hay cupos, que se asignan todos los cupos efectivamente a cuidadores y cuidadoras, pero tenemos una dotación de trabajadoras más del 20% o más del 40% con labores de cuidado. Y entonces en ese caso no le da la ley la facultad del jefe superior de servicio con la participación de las asociaciones para relevar estas situaciones especiales que se van a dar después de la asignación de los cupos. Por ejemplo, el ministro de Hacienda lo dijo en su momento, el año pasado, este año nosotros nos quedamos sin la ley y tuvimos que hacer la ley corta, por lo tanto tuvimos que aceptar esas condiciones, y también el tema del 3.2 que sigue siendo un ruido que nosotros tenemos en nuestros servicios públicos, porque estos casos particulares y estos casos especiales se podrían revisar en esa asignación de los cupos especiales con la facultad que no está en este minuto en la ley. Y otro elemento que nosotros hemos levantado es que el 102 en este minuto efectivamente permitió interpretaciones diversas.
O sea, en algunos casos que solamente cuidadores y cuidadores, y en otros casos que no se entendió muy bien a qué se refería el 102. Entonces, recién en este mes se están conciliando la interpretación que sacó la Contraloría General de la República con la interpretación que hace del 102 para el sector público y con la DIPRES, que en el fondo es modernización del Estado. Entonces se cruzan estos dos elementos porque lo estamos desarrollando en dos lugares como distintos. Uno Comisión Trabajo y otro, en el caso de modernización del Estado, viene por el lado de la DIPRES. Entonces hay que conciliar. Y también otro elemento, y aquí con esto quiero terminar para darle paso a Gina. Ya. Sí, hasta ahí no. Señorita Karen, en los últimos minutos que podamos conversar. Sí, bueno, agradecer la invitación, Presidenta, pero también hacer un llamado de atención. Yo creo que hay temas tan relevantes que están ocurriendo con las mujeres trabajadoras y con la sociedad que no pueden ser tratados en un par de minutos, ni tampoco exponer a las organizaciones a esperar casi toda la sesión para que después se vean como una pincelada de un tema relevante como es la situación de los cuidados. Desde la CUT yo voy a plantear solamente 2 puntos a propósito del tiempo. El primero que tiene que ver con el gran debate que se está dando de lo que tiene que ver con la crisis que vivimos del sistema de cuidados, y no estoy hablando solo de hijas, de hijos, sino que también de personas en situación de discapacidad y adultos mayores, versus el teletrabajo. Y desde la central nosotros hemos separado los 2 temas, porque claramente estamos de acuerdo con el teletrabajo, en el marco y en las condiciones de trabajo decente que establece la OIT, y esto tiene que ver con seguridad social, tiene que ver con una línea de protección de las condiciones laborales, físicas, de salud mental, etcétera. Y otra cosa es el compromiso de poder tener un sistema nacional de cuidado que permita a esas mujeres poder trabajar tranquilos. Y estuve escuchando bien atenta las intervenciones anteriores y claro, uno puede decir que en la Cámara de Diputados y Diputadas está la construcción de política pública no solo para el día de hoy, sino que también para el futuro. Y por lo menos nosotros hemos manifestado nuestra preocupación pública del retroceso que significa el pensar en que las mujeres tengan que ir a teletrabajar para resolver el tema de los cuidados y volver al espacio privado sin tener la posibilidad de desarrollarse. Y eso creo que está en tensión hoy día y ha sido un debate, lo mencionaba el presidente de la ANEF, a propósito de nuestro punto de vista en términos de lo que significó el proyecto de conciliación trabajo y familia, en que también fuimos muy críticos de plantear esto, de que no era posible que el Estado, para resolver el tema de cuidados, estableciera que en vez de una doble presencia se iba a tener que tener una triple presencia y trabajar, cuidar hijos, cuidar personas de adultos mayores, etcétera. Por lo tanto, desde la CUT nosotros lo que hemos planteado es que, a propósito del Estado, es que debemos mirar con atención estos pilotos que hoy día se están desarrollando en el marco de lo que es la negociación de la mesa del sector público, que están garantizando ciertas condiciones, pero no debemos caer en pretender que la situación de los cuidados va a ser solucionada a propósito del teletrabajo. Y para eso yo pido también que ojalá se considere como un punto cómo podemos resolver esta dicotomía que principalmente está afectando hoy día a mujeres, que si bien a propósito del sesgo cultural que se instala, están eligiendo entre ser buenas madres y poder trabajar, estar cuidando y además haciéndose cargo del hogar, versus decir que no son buenas madres porque no quieren optar a teletrabajo porque no se les da el cupo. Yo creo que tenemos que buscar una forma de resolver este tema de otra forma y eso significa, también tiene que ver con el cumplimiento del programa de gobierno, que es generar un sistema nacional de cuidados que de verdad permita que las mujeres nos podamos desarrollar en libertad y con plenas condiciones laborales para poder desempeñarnos. Yo me quedo hasta ahí. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Karen. Bueno, comentarle solamente que habíamos recibido un correo en donde no iba a poder asistir, entonces ahí tuvimos alguna situación de descoordinación. De ninguna forma quiero que se entienda esto como que no la queríamos escuchar ni nada por el estilo. De hecho, estoy muy de acuerdo con las atenciones que usted realiza respecto al teletrabajo, que es algo que también hago mío, el miedo que me da de que las mujeres volvamos
a lo privado, cuando ya habíamos salido a lo público. Lo peligroso que es para una mujer, lo que te comentaba la otra vez Marta, que vive violencia, quedarse una semana en la casa versus ir todos los días al trabajo con un combo en el ojo. Esas son cosas que creo que hay que puntualizar, pero también hay que decir que como nosotras pensamos tal vez similares, Karen, también hay organizaciones que lo ven distinto, y ahí yo creo que todavía hay una tensión que no hemos resuelto las mujeres, porque no necesariamente todas adscribimos al feminismo o no, y eso no nos hace mejores o peores, sino estar en distintas veredas a veces. Nos quedan 3 minutitos, pero Karen, disculpe, nuevamente la idea no era como no escucharla ni faltarle respeto, primero que cualquier cosa. Es que no me alcanza, o escucho a los invitados o nos escuchamos nosotros. Déjeme que termine nomás. Ya, gracias, presidenta. Solamente decir que como el área de género de la ANEF, siempre hemos estado preocupados de lo que son los derechos fundamentales de los funcionarios, las funcionarias y los funcionarios públicos, y también de lo que se considera como conciliación familiar y la corresponsabilidad. Hoy día la corresponsabilidad también tiene que es de hombres y mujeres, y es del Estado y los privados, o sea, es de todos, hoy día es de todos. Yo creo que nosotros hoy día, en el año 2023, ya a diciembre éramos el 62.6 de mujeres del gobierno central, trabajadora, donde también hay beneficios que se han logrado gracias también a la parte sindical, derechos que escuchábamos a las deportistas anteriormente que ellas no tienen. Hoy día sí la tienen las mujeres del sector público, tanto hombres como mujeres hoy día, porque en muchas partes lo que es jardines infantiles también se ha hecho extensivo a varones. Creo que eso hay que tener el cuidado de cuando hablamos y el peligro que puede existir en que volvamos las mujeres, retroceder y volver a las casas, al trabajo, más que nada al cuidado de la familia. Creo que eso es un tema que hay que tener cuidado cuando se toque y fortalecer y robustecer el trabajo. Decirles a ustedes que estamos con la disponibilidad de que ustedes, cada vez que nos necesiten como ANEF y en esta área, vamos a estar presentes, ¿ya? Vamos a estar presentes. Gracias. Diputada Marta González, y vamos cerrando. Sí, no, agradecer, presidenta. Yo propuse que como Comisión de Equidad de Género fuéramos monitoreando estas mesas de cómo se está implementando, en el fondo para hacer un apoyo también a las mesas, porque no queremos estas mesas largas sin resolución. Y por eso también agradezco a la presidenta que nos ha dado el espacio. Vamos a tener a la DIPRES también exponiendo, vamos a tener a otras agrupaciones, porque aquí la idea es conciliar estas miradas y que el teletrabajo se implemente de la mejor manera hoy día, y también que lleguemos a la próxima discusión de la ley de presupuesto con esto ya despejado. Y además, en virtud del invierno que se nos avecina, también las madres cuidadoras tienen una urgencia. Así que yo le agradezco profundamente a la ANEF, a la CUT. Yo sé que han dado una lucha de años y tenemos que seguir dándola. Gracias. Para ordenarnos un poco las discusiones que vienen, hemos estado hablando de derechos para los deportistas. Llevamos harto rato hablando de conciliación y vida laboral, pero creo, y no quiero llevarme la pelota para la casa, es que todavía no hay un consenso si es que el teletrabajo es una modalidad de trabajo o una modalidad de cuidado. Y yo creo que ahí hay una situación que hay que despejar, no solo metodológicamente, sino ideológicamente y académicamente. Entonces, voy a hablar con la Secretaría sé que viene la próxima semana la directora, para que nos entregue los datos. Ahí las invito a que podamos escucharla. Si es que tienen que venir de nuevo invitados, lo hagamos, pero dejemos quizás una sesión solo para conciliación laboral, o sea, conciliación de la vida familiar y laboral. Déjenme organizarme con los tiempos, porque creo que llevamos varias agendas, pero necesitamos como puntualizar en algunas, y creo que, diputada Olivera, para también vinieron las deportistas, son power, usted lleva hace rato el tema, pero
¿qué sacamos en concreto? No pudimos sacar todavía, para que la próxima semana lo saquemos, lo de los oficios, o sea, de lo del invitación al ministerio, también es otro carril, cosa de que vayamos como terminándolo, no sacamos el acuerdo, no tomamos el acuerdo. ¿Ya? Deporte y de vivienda. Pero para que no nos pase esto, yo le vuelvo a reiterar las disculpas a la señorita o señora Karen, porque la entiendo, se tuvo que escuchar todo y debe estar con cosas que hacer, me imagino, pero para que llevemos como dos caminos distintos, como para que podamos llevar, no sé si nosotros vamos a solucionar todo lo de deportistas, pero para que encaminemos una agenda legislativa de los deportistas, que usted ahí la lleva, diputada Olivera, y para que vamos, por otro lado, todo lo que tiene que ver con conciliación de la vida laboral y familiar. ¿Les parece? Perfecto, muchas gracias. Se levanta la sesión.